again, I think they're full out of the lobby. Team Rocket can't catch a break, and it's because of Team Biffle going big, grabbing their early eliminations. They have a system, Tiff, and it's working. Speaking of systems, Crowder, Nico, and Dez, the way they're able to stack buildings on the outer, looking to pick up eliminations and not necessarily worry about playing that center of zone, which is an aggressive way to play, and I respect it, but already pulling up one elimination, 2 gas masks, but Dez, no plates to their name, but a Signal 50 in hands, of course, I would expect nonetheless for Crowder to be the anchor running it, being able to kind of control the method of the madness, and 10x squad rotating in, just parachuting down. They're going to run into Kong, but they're able to get a knock into a full of cleaning and fighting their way in. Strunk is in trouble, and it's a nice knock, but Solitude, not sure you're going to be able to do much here. If you're Crowd, if you're Nico, you need these eliminations. Again, a team that traditionally plays in-game well, but it struggles to find a ton of eliminations. Of course, they won the wildcard map, which was the one and done. If you're the last team standing, you make London. They made it in the final moments. They've been practicing for a while now. And let's take a look at our map view. Of course, you can take a look at the map view as well with the Call of Duty Echo Twitch channel. Go check it out if you want to see that view. And it's a fairly central zone. It looks like Observatory is still inside the zone, so you know Hisoka's happy about that one. Crowder and them, they pick up another Tommy going at it against Intex in the kill feed. So offhand, you have to think about the rotation of where we're moving to. The teams at Observatory will have that eastern side priority, but for the teams coming in from Village, Shireen Pass, they are going to have that high ground disadvantage as you climb up Observatory. And just like the end game in map number 2 is going to be Hydro, with going to be teams that are all congested there rotating out of it. But Team Savvy Ultras on your screen, 47 squads remaining here on the outskirts of Village, one of those teams that will have to rotate through Observatory. Yeah, they had a nice start in the first map, but couldn't really catch a break in the last one, and seemingly a little bit of a blender earlier. Heard that maybe Savvy Ultras even lost his gulag, but got bought back. There's a ton of ways to get your teammates back, so make sure you can do that, and of course to have player advantage. It's necessary in these moments, especially playing outer zone like Gooey, Clapson, Goat, DJ. Blade actually in trouble from Aiden. Would love to check back over to that fight and see what's happening. Here it is. Observer's on point. Aiden was able to get the better of one. They split up Blade from Vortex and Savvy Ultras and took care of business. However, Savvy Ultras answers back with a Signal 50 kill on Adrian. It's a 2v2. Aiden and Rated versus the former World Series of Warzone champions from EU. See if they can do it. Yo siento que Aiden juega muy pussy a veces. Cuando él está jugando solo, él juega como muy agresivo. Switch, here's the deal. Aiden was able to suppress fire for Rated, who jumped down, went for the buyback onto Adrian, but unfortunately will lose their life in the meantime. But Aiden with the flare will be able to bring them back, but the same goes for Blade. He was immediately brought back by his teammates, but chalk it up. Aiden not able to get the down there, but they know, and there's a medic vest on the distance. So we talk about the different med vests that are available, able to grab a gas mask, and some teams even filter through those different types of vests where, hey, if you got to hit the res on a team, you want the medic, you want a quicker res, but they've got comms, they've got stealth, and Aiden on the rooftop still. Let's take a quick listen in with Team Aiden and hear some of their comms. I know the team at home are going to love this, and the people in the stadium might be booing them. Mierda, él está solo. Él tiene buena posición, pero si no se mueve va a tener que salir forzado de ahí. No lo deja salir y solamente tiene 2 cargadores. Igualmente él va a tener que estar, él va a tener que salir cuando ellos salgan. Tiene que ver al de la derecha, tiene que matar, si no se lo va a llevar al otro. Okay. No, bobo. No ha visto a Blade todavía. Ah, bueno, lo mató, sí. Yo estoy loco. Sí lo mató. Hundreds of thousands of dollars earned, not between both of them, but singly. Each of them having earned well over $300,000. Trying to add an extra $100,000 on top of that here today. You can see the map
increased view on your screen. You can see all the teams having to rotate in. Observatory outside of the next zone. We are headed over to Saeed City. Hay mucha gente fuera de la zona. Caves here, Tiff. So look, this is going to be so tough. You're going to have Aiden. They're actually electing to grab the high ground, which is nice here for them at Observatory because you can kind of parachute off onto the other side, but you're going to run the risk of going through the river. If there's anyone that's going to have a beautiful advantage in that next zone, it's going to be the teams that have made it already into Saeed City that have the ultimate high ground. But you can see Mayapo from a distance playing on the cliffs outside of Observatory. And there goes Kong, a 1-2 down. ¿Y eso mata de un tiro? We knew that was going to be the issue with the Signal 50, but for another issue, it's Aquí también Taxi Huskers. Ese equipo, para mí, uno de los mejores equipos. Pero que Montex era durísimo en la Warzone 1. Yo no sé ahora mismo, porque no lo estoy siguiendo tanto en la Warzone 2, pero Huskers sí es bueno donde sea, porque él es que él es demasiado bacano apuntando con el mouse. Y tiene muy buen game sense también. Sweezy's team, of course, has the advantage here, being that they have the high ground, some pinches. And if you take too long here, Tiff, I'm worried about a third party. There's a ton of teams close by that could potentially do it. Here are the jump spots I was talking about. Looking for any angle they can get a chance to shoot through those windows and find their prey. Speaking of prey, Clutch Belk, very much so in trouble. Se llevaron a Clutch Belk. Quick wipe of DBZ. It doesn't look like a full team wipe, but certainly not one you're happy about. Yeah, but Skull on 0, and we're already on circle number 4. And the issue with that being is they need to be able to maintain the pace that Team Biffle has set. Yes, they won map number 1, but Team Biffle answered back in map number 2, and now well into map number 3. Vamos a echar la barba. Ah, que Barba está viendo a Díaz Biffle. On that lead that they've already created, and Shifty, the former member of the Stage 1 roster, with Soka and Skull, finding so much success here alongside Sage and Biffle. Yeah, this is a tough one. Ese corazón de esa gente debe estar ahora mismo en 150. No soy yo que estoy jugando, yo llevo 100 presionado. Mira, ahí ya me cayó el doble equipe. A team that a lot of people were watching out for, but there was really a lot more chatter around the second place team from Mexico, which is Panda and Goat Clamp, who are nowhere to be seen, at the very least inside of top 5. So we'll see what they can do in this map as Ahsoka continues to push the equation, continues to push the pace. If you're dictating pace, usually you're on top. The problem is when the team's on top of you, you're going to be in trouble. High ground is everything. Gets caught out in the open. Skullface has to go big from his position. Finessing, Braxton not going to make that easy. Skullface in trouble. We're at risk of being sent out of this map. Oh, Skull in trouble. Skullface ya no salía de ahí. No había forma que él saliera de ahí. Caloca. Aquí estamos en modo, yo lo puse en las redes ahí a ver si entra gente. Te estoy raideando y viendo el original también. Está bien. ¿Por qué tú estás viendo el de Huskers? ¿No te van a dar Sí, ¿cómo se llama? yo creo que él es elegible. Ah, él es elegible. Creo que sí. No, creo que tiene que... Creo que para que te lo den, tiene que ver el cosa. No, tiene que ver eso. Vamos a ver la regla. Pero yo creo que ya se acabaron, porque ya imagínate, ya eso lleva como 1 hora y media ya, y eran 50.000 códigos. Ah, bien, pues ya. La puedo cerrar. Puede ser. Mierda, Lo de los códigos me da trepito. Yo le prefiero el No, tumbó. Ay, yo pensé. Lo tumbó, sí. Mira cómo ellos juegan súper diferente. Huskers no juega así, loco. Ellos te juegan muy pussy porque ellos saben que los demás ahora mismo son más pro que ellos. Son buenos. Buenos toditos. Que tú te asomas y ya estás muerto. Mira cómo están ellos ahí. Un tiro. Mano, dale. Ellos están ahora mismo en la otra, del otro lado. El Sage, ay mi madre, mira, él está en el medio de todo. Déjame ver. Él está jodido solo en el medio de todo, loco. Él no hace nada, no lo va a poder subir ahí.
Cuando él se entre, cuando él llegue arriba, donde está el humo, donde está Dios Amir, ellos se lo van a llevar. No creo que lo maten. No. Humo. No, él no va a hacer nada. Tiene No. humo, no tiene humo. Que le tire otra, que le tire. Ay, mi madre, loco. Él está vivo de chepa. ¡No! ¡No! Yo te dije lo que Bro, está muy presionado. ¿Vio, no? ¿Tú estás viendo a Sí, van a Huskers? dar. Husker está. Y Sí, Oscar. Loco, él no va a salir de gasolina. Ah, bueno, ya esa la zona lo fight puso. la ganó Deus. Team de Deus. Sí, yo te dije, el tipo que estaba subiendo, el Sage, él no iba a poder hacer nada porque había dos arriba. Sí, pero Deus está muertísimo porque ahí queda toma ahí. Está muerto el sí. Todavía. Sí, está muerto ya. Mierda. A mí, esta partida es de Se fue Deus también. Toma ahí álbum. 4 personas, ¿sí? ¿Oíste? ¿De quién tú crees que gana? Creo que es Oscar que gana esta, creo. Oscar está vivo. Sí, está vivo. ¿Y dónde? Mierda, que está, él está abajo por el lado de gasolina. Pero que ellos ¿Lo llevó? están pushados. O sea, ellos van a tener que pushar para arriba y eso es un open. No le quedan humo tampoco. Ya. Está complicado. Ellos tienen que subir matando rápido ahora mismo. Tomé está limpiando arriba. No, pero ya mataron a Murió. Tomé limpió arriba. Atención. LOL. Ya, se fueron ya. Quedaron en octavo. Después, sabía yo que iba a ser difícil subir eso ahí. Para mí esa de Tomé. Ah, no, lo botó la zona ahora. GG. Sí, lo botó la zona. Y no lo tienen tan complicado para entrar, creo yo. Quedan 12 personas. Le dieron la zona a Empathy. Ellos tienen buen... Sí. Loco, y ese sniper tiene que darle 3 tiros, papá. Ellos pueden entrar. Pero van a tener que fightear. Sí, pero... Uy. Oye, si ustedes son inteligentes, no piquen por esa ventana. Pero él... Almon y Lo Tomé pucharon. Loco, lo van a matar ahí adentro, Tuvieron que salir. Ellos ¡Humo! juegan bien, los otros. Y ese pucho solo. Lo revivió. Lo revivió a Alma. Lo revivió a Tommy también. Uy, Ellos pueden ganar, oíste. Ellos tienen buen espacio ahora mismo. ¿Ustedes no, ellos tienen que entrar, están fuera. están viendo también? No, estamos viendo el de Call of Duty. Ellos Están fuera. están también comentando. Mierda, loco. Va a ganar Benzi. 2 para 2 y él no tiene arma. Tommy no tiene arma. Ni Browns tampoco. Braxton. No, loco, ¿ganaron? ¿Ganaron? Él revivió. Sí. No, él revivió. No, loco, un team party. Loco. Tomé perdió. Quedan Finesen y esa gente. Revivió otro más, ganó. Ya. Ganaron, loco. Tú, ellos tenían la zona del inicio en la casa y las defendieron nítido. Y mira. Por eso te dije. Se fue Tommy. Después de que Tomé lo sacaron de zona, estaba con... Mira, ahí está el replay en el stream de la barba. Le hicieron muy mal, ellos debieron de cogerse tu tiempo y tirar humo y vaina. Finisher, ¿por qué no? Sí. Sí. Lo que mataron a Oscar. Debieron de jugar eso ahí mal paso, en verdad. Realmente. Bueno, que tampoco había mucho que hacer porque la zona estaba pushándolo. Sí. Entonces ellos no sabían cuánto... Yo digo que ellos podían hacer tiempo dentro de humo. Bueno, sí. Pero tampoco... Yo no sabía... Ellos tenían máscara. Que pudieron haber rodeado por atrás. No de zona, de humo, de granada. Ellos toditos tenían granada de humo. Pues roncaron entonces. Ellos tiraron 2 humos y ya. Y fue al lado de la casa.
están ellos discutiendo. Que una táctica de la que yo estoy haciendo ahora es dejándolo ciego a la gente con el humo. Yo le tiro un humo encima para que no me vean y yo puedo derrotar. Y si ellos salen del humo, se les rompe el cocote. Es más, es así que se usa el humo, porque si tú te lo tiras a ti a veces, o sea, dependiendo de para dónde tú vayas a pushar, obviamente, porque si tú, por ejemplo, vas a pushar por un sitio donde hay cobertura, sí, pero si es un sitio donde es un open, es mejor tirárselo a ellos para tú verlo cuando salga y ellos no vete a ti del otro lado, entonces es más fácil tú Es matar. lo mismo también cuando tú tienes altura, por ejemplo. Tú tienes altura y tú lo tienes abajo a ellos. Tú se lo tiras el humo a ellos para tú poder saltar. Exacto, porque así tú ves También. como el contraste del humo, tú ves cuando una gente va saliendo. Es como más fácil de dispararle desde ahí. Y también lo puedes marcar dentro del humo y tirarle. El humo tiene muchas mecánicas que se pueden utilizar de tu ventaja, pero también hay veces que te da pila de desventaja. Si por ejemplo tú estás con un equipo y el equipo le está disparando a alguien y tú tiras el humo, de que para tú rotar, pero en la otra persona entonces, al final tú terminas salvando al enemigo. Yo me imagino, después que termine esto, bro, después que termine. Mira, eso es lo que tú dices. Ellos tenían Ok. humo ahí, tú dices, Danger. Ay, no. Cuando salieron ahí, antes, tú dices, cuando yo estaba Cuando antes estaban en la los tres casa. bajando. Cuando estaban los tres bajando. Que estaba Browns, ¿cómo es que se llama el pana? Que le estaban disparando a Finesse y toda esa Sí, gente. sí, Ellos podían sí. tirar humo por ahí y resolver. Sí, y lo que pasó fue que ellos, como no tiraron el humo, mataron a dos y tuvieron que revivir. Es que de verdad ellos estaban forzando. Porque eso, si la zona te está pushando y tú tienes ese humo ahí, tira ese humo. ¿Qué están diciendo? Was a miracle considering the chaos. Talk to me about how you managed to take the victory. Yeah, so we got building control. We knew Pero está bien, como we que were era going to hold the también yo me building. We iba knew we had a también good anoche. zone pull. So I basically told my boys, stay true, stay Creo home, que stay in ellos our son, building. And once we saw that sí, zone ellos son pull de farther to that Norteamérica. portable buy, I knew we had won the game pretty much because we had the best rotation, and I ended up getting knocked and got flared back, and I was pinging for my teammates, and they held it down, got big kills, and that's how we got the win. The flares were flying from all of the teams, and when that is happening, are you noticing Lo que él está asustado, mira. Mira la cámara. Nervioso, mira, nervioso que está. But a lot of free kills for us. A lot of free kills, is that what you call the kill on Tommy? Yeah. Se está viendo el mundo entero ahora The mismo. Brits Sí. offering up the free kill. That's where we're going wrong, Europe, I think. Mira, el because otro nada North más America, dijo sí. They are doing incredibly well at the moment. Vamos a ver cómo habla Vanessa, él. how are you enjoying the spirit of LAN? Ese otro virgencito. A little nervous, but Little pretty no. good. Tú estás muy Just gotta nervous. focus. Second half of the tourney, the job's not finished yet. Do you think that your focus was much better going into that map? Of course, I Se put a lot nunca of ha trust visto into my una- IGL Brax. De esa. If he says to rotate, Una de las verticales, Tiene nunca la Braxton, vi. those lovely words Una for you, but pink. have you got any nice words Él to nunca your ha visto una teammates? Because pink. clearly you're pulling things together here in London. I mean, I've been playing with them forever. I've known them forever. They got trust in me. I got trust in them. No one I'd rather play with. They're the best in the world. And why is North America looking like the best in the world right now? Because EU sucks. Oh! London! ¡Oh! Braxton saying EU sucks. Are you going to let him No. do that? Eso, él no debió haber dicho eso. What do we think of Europe, London? I think we got some fans in the audience. Metió la pata ahí. I think we Ya need la to gente no lo welcome him. quiere. We're gonna head back to the desk, but Braxton, congratulations ¿Qué fue que dijo? on the victory. Que está diciendo como que But I heard EU one es scream from el- like el- somewhere over on the right side. So I was like, here we go. el There's país somebody out there for no NA. sirve. He is looking good. Básicamente. 3 games, 3 different Estados winners. Unidos. And Brax for the first time gets up on the EU leaderboard super sucks, high. Well tío. done.
So game 3, a lot to take away from Y que porque él está en Europa ahora. We discussed Stugex landing and just, or excuse me, Stugex leading the way for EU as a whole, a team that we didn't necessarily cover too heavily in the beginning. No, I mean, we didn't cover a lot of them at the top, but this is kind of one of those Europe squads and on the back end, you know, I mean, sure, there's like the best of the best, el sort meme de of que the propone teams that we want to keep on there. mandar un But, Guito you know, Watch the one thing a la frontera a chocar. Ya, pero yo lo he visto como 70.000 veces, loco, ya. ¿Y dónde está ese meme? Mándame eso. ¿Cómo así? que lo mandan de que choca gente. Sí. ¿Tú viste el que yo te mandé? De que le estoy ruchando por atrás a los haitianos. Un tipo en una camioneta. De que me llevo el rifle y el sniper. Antes de que cierre la zona. A ver, los tigres están... ¿Cómo tú no has visto ese meme, loco? No lo he visto, mándamelo. Pero ese modo espectador está durísimo. Sí, loco, que con los nombres, te dice los kills, el daño, está durísimo eso. Loco, ¿cómo él no lo había visto? El Bronx. Mira, ahí él mató a Almond de Chepa ahí. Porque no lo cubrieron. No lo cubrieron a Almond. Esa es una. Y los otros están comiendo zona. Sí. Sin humo. Ellos ganaron por muchas casualidades, real. Porque cuando Bronx, tuviste que el tipo le llegó por la espalda. Que la jugaron mal también. No lo mataron de Chepa porque el tipo no le había disparado. Parece que no tenía bala. Imagino yo, porque él se le acercó demasiado antes de disparar. No, y que si hubieran ido los tres, se armó un reperpero gigante ahí. Real. El que saliera de esa casa estaba muerto. Si alguien hubiese tenido granadas, le llenan la casa de granadas de Semtex y mueren. No, ni eso. Si hubieran sido dos, matan al que salen y llevan 2 para 2. También. O sea, ellos tuvieron muchas casualidades que sí que funcionaron en su bien. Sí. 5, 6, 9. Acá, pero ahí lo mandé en el grupo del meme. Ok. Proponen mandar a un Guito Guá a la frontera a chocar a haitianos. Y lo ponen como si fuera una noticia. Son palomos, ¿viste? ¿Quién está en primer lugar? Brad en casa de campo, Brady que iba para un cosa de un corito del trabajo. Un compartir una vez. Ajá. Él no sabía para dónde era, o sea que yo tampoco sé. GG. La mira te dice, wow, pero mira, ese modo espectador está. El final te dice el daño que tú estás haciendo en vivo. Por cada tiro que tú estás dando, te dice el daño que tú tienes. Está durísimo. O sea, que tú estás. El que no. Mira, el team de Biffle tiene 102 puntos. Está bobo alcanzarlo. Está bobo alcanzarlo, sí. Está muy difícil. Para mí, si ellos ganan otra ya, ganaron. Pero los Chiefs tienen 20 y pico de kill y todavía no lo alcanza. Son ellos. El mismo team. No. Chiefs, Safe. Y, claro. Ah, ok. 6 y Biffle. Ah, no, imposible. Lo que tiene. Biffle tiene como 11 o 12 kilos, una vez nacido. Oye, del primero. No llega a 20. Del primero y el otro tiene 20 y pico. Del primero y el segundo hay una diferencia como de 50 puntos. Son muchos. 50 puntos, pero los puntos son por kill. Sí, un punto por kill. Demonios. Si tú ganas en primer lugar, lo kills se multiplican por 2. Pero en una partida se consiguen 50 puntos. En una partida se 50 entre toditos, claro, porque si matan cada uno más de 5. Exacto, si la gana.
Y si la gana, creo que exacto. de la posición 10 hasta el 2, creo que es así, son 1.8. Y del 15 al 10 son 1.5. 5, sí. Pero son 30 puntos que se llevan por encima. 30 Míralo puntos. ahí, míralo ahí. Del 2 al 5, 1.8. Y del 6 al 10, 1.6. Wow, el primer lugar se gana $100,000. $100,000. Jesucristo. Aparte de que la última partida es un solo YOLO. Todo el mundo contra todo el mundo. El primero que quede son 100,000 más. ¿Cuántos son $100,000 en pesos? Dame ver. ¿Cómo está el dólar? 56. Como 6.5. 5.600.000. Y ellos lo tienen que dividir entre 3 gente. Entre 3. 1.800.600. 6.5. 800.000. El 10 años, loco. ¿Cuántos son? 1.800.000. 866.666.66. No, 1 millón no. De peso. O sea, dividido entre 3. Es 1.800.000 para cada uno. 1.800.000 para cada uno, sí. De pesos. Pero está No, lindo. pero espérate, que el año pasado, oye, uno que se llama FIFA Kill, oye, él ganó los $100,000, ¿verdad? Ajá. Y antes de la última partida, que es el solo YOLO, que es el último que quede gana $100,000. El último. Y el tipo ganó los $100,000, ¿verdad? Y también ganó otros 100,000 más con el solo YOLO. Damn. Ya. Ya tú sabes. O sea que se puede ganar, alguien se puede ganar $200,000. De ahí, Sí. ahí. De ahí. La última partida son 100,000. Jugando. No importa kill, no importa nada. El último que quede. Tú vas a ver que en esa partida. El ganador de la partida. Sí. En esa partida van a dar todo el mundo con escudo y con una escopeta. Seguro. ¿Cómo es? Bueno. En la última partida siempre andan con escudo siempre. Diablo, eso me quilla, loco. Eso es el nivel de ranismo último. Son 100,000 menos. Son 100,000, loco, pero Esa partida hay que andar con de todo. ya lo sabes que anda moca. El 5 de octubre es el Codnats. Ok, dice Huskers aquí. Huskers para mí es uno de mi jugadores favoritos, loco, porque él sabe bien disparar. Él tiene un aim bacanísimo. Faltan 3 partidas y el solo YOLO. Siento como que él no le está yendo tan bien en Warzone 2. Como él era. Pero lo mismo. Todo el mundo jugando con control y solamente jugando con teclado y mouse, mío. Bueno, Winhaven fue. Incluso él pudo estar ahí, fue por Chepa, porque él no clasificó. Huskers. No. ¿Y cómo era que Él se no clasificó, clasificaba? mira. Había un abierto, tú podías jugar, ¿sabes? Tú jugabas y tú quedabas en la clasificatoria, ¿tú sabes? Por Ajá. ejemplo, hacían vaina en el torneo. Si tú quedabas dentro de los 25, tú quedabas para tu ir al cosa. Y él quedó en el cosa 26, quedó en el cosa En el puesto en la 26. posición, ajá. ¿Y quién lo metió Pero- entonces? Pero se armó un lío porque uno de los que estábamos jugando estaba, como era abierto, cualquier gente podía jugar, nosotros también podíamos jugar. Ajá. Es que Winhaven se está echando una moña aquí. Tiene par de Sí. viewers cómodos. Mira, están presentando el score. Escúchame, Barba. Están presentando el score 102 tiene el Team Biffle. Loco, y 63 eliminaciones, loco, está difícil de alcanzarlo, ¿oíste? Sí, son 30 puntos por encima. Pero el Chifty tenía 20 y pico de eliminaciones. Solo él. Sí. Ay, papá. Loco, es que ellos están jugando. Ellos Ay, saben que no, los otros están flex. jugando. Que ellos están jugando Pero pussy, flex. pero ellos también están jugando agresivo A mí- de cierta forma. El team de español está de último. ¿Quiénes son ellos? Yo no lo conozco. Flex, el Metos Fit, Peluca y todo yo. Metos también es Dame de, buscarlo, ¿qué él dice? es de España. Ah, Pero mira. este tipo. Oh, ya sé quién es. Yo lo he visto. Hoskel, Oye, mío y Texi Vaina están de. oye, Ah, no, están últimos. No, ¿tú ves no. Peluca? Danger, Peluca.
en un mundial, creo que fue en el 2021. Está jugando el solo lloro. Sabes que él quedó en segundo lugar, ¿verdad? Mielquina. ¿Y cuál es el premio por el segundo? Tipo, nada. Tú no te ganas nada. Oye, ¿en serio? Tipo, pero sí, deberían de dejar por lo menos. Loco, mira, yo quisiera que tú veas esa partida. El tipo, oye, tenía toda de ganar. La jugó súper bien. ¿Sabes lo que es súper bien? Pues el otro le dio la última bala y lo perdió. El tipo se volvió loco. El tipo dejó hasta de streamear. El día, loco. ¿Sabes lo que tú dejas de ganarte $100,000 por una bala? Y que seguro, él lo que seguro estaba molesto con el juego, loco. De cómo pasaron las cosas, porque o sea, él lo jugó bien. ¿No, verdad? Como tú dices. Dame a ver si yo lo... Quizá él dijo, no, esa bala no debió haber sido lo que definiera el juego mío. Déjame ver si yo lo encuentro aquí. Dale, a ver, para ver el replay. Mira aquí. Entrégame a mi vaina. Ahí. Bueno, es que hay... Ese es él, ¿verdad? Espérate. Estoy viendo. ¿Verdad? Espérate. Mira, aquí es, mira. Quedan 3, ¿verdad? Mira, ¿ves? Ajá. 3 quedan. Él está ahí. Mira, aquí es uno, lo mata. Quedan 3, ¿verdad? Quedan 3, mira. ¿Ves? 1 contra 1 ahí. Ajá. Esa arma era buena. $100,000. ¿Se fue ese? Ya. ¿Lo vio? Diablo. Ahí recargó. ¡Pum! ¡Pite! No. 7 balas. No. No. Loco, dale para atrás. Para enseñarte algo. Ahí. Ya. Dale para atrás. Mira, ¿Quién le ganó? Cuando él dispara. Un vaina, uno de Italia. Oye, eso. El error de él fue disparar las 2 balas cuando el tipo estaba detrás de la caja. Ese fue el error de él. Todo el mundo está. Mira, tú ves. Ese fue el error de él, loco. ¿Tú sabes qué pasa también? No, mentira, porque el arma que él tiene dispara hasta más rápido. Sí, loco. La PPCH. Él tenía una PPCH. Sí, el enemigo. Y él tenía la arma guerra. La arma guerra disparaba, tenía más cadencia que la y tenía más rango también, O sea, él tenía que ganar eso, pero que él disparó, las 2 balas que él disparó detrás de la caja, que después no pudo recargar, ese fue el error de él. Yo, mira, lo voy hablando. Él tenía granada, loco. Mira, llorando. Lo que cualquiera, son 100,000, tú pudiste haberlo ganado. Diablo. Y él lo tuneó también al pana, pero el pana tenía el perk. Él tenía granada. El otro tenía el perk que te hace que impide que sea muy efectiva. Ya empezaron a jugar. Vamos a ver. Team de BZ. Diablo, que es. Todavía. Yo no veo que están jugando aquí, o eso es. Esos son. Replay. Ya. Mira, loco, mira. Cuando yo estaba viendo. Y a mí se me vuelven los ojos casi, loco. Mira, Oye, mira cómo está llorando, loco. Cualquiera, mano, se la agua a los ojos. ¿Cómo que él se llama? Peluca, sí. Él es venezolano. Español. Tenía la bandera de Venezuela. Mano, cualquiera llora si tú pierdes $100,000 de ahí por un disparatico. Mira. De ahí. From there to there. Loco, no, loco. Wow, loco. Es que el otro tenía una PPCH, loco. Si el otro hubiera tenido una pistola con menos cadencia, le gana. Pero que la armaguerra tenía más cadencia que la PPCH. No, la PPCH era más rápida. No, la PPCH. No. Yo me acuerdo que cuando salió la armaguerra dijeron que esa era la arma con más cadencia del juego. Pero que, bueno. Loco, pero yo no sabía que el equipo de Díaz Biffle era tan duro. Claro, man. ¿Viste un monstruo? O sea, yo sabía que él era bueno, pero yo como que no me lo imaginaba ni siquiera al nivel de Aidan. Mío, para mí él es el mejor del mundo. Ahora mismo. Biffle es una bestia, man. Sí, he visto. He notado.
Me he dado de cuenta. Para mí él es ahora mismo el mejor del mundo. Y el team de él son 3. Mira, Oscar está ahí cabizbajo. O sea, no es que Biffel, no es que nada más Biffel sea una bestia, es que los 3 son 3 bestias. Sí, de que Shifty 6. Shifty fue acusado de tener vaina. De hacks. Sí. Pero él juega con control. Sí, Ah, pero, juega con control. Y quizás lo acusaron de Cronos. Una pregunta. Esa partida, ¿Aquí ellos juegan con su control o le dan el control en el torneo? No sé, eso sí no sé. Creo que... O por lo menos se lo revisan, imagino, ¿no? Está complicado que ellos hackeen, porque ellos están ahora mismo presencial, así que están legal. Ellos tienen gente atrás. Exacto. Una gente atrás. A ellos les pagan un guaremate para que lo observe. Sí. El guaremate observador. Mira. Ya me cayó el beta code y el cupón de 1 hora. Ah, pues sí te cayó entonces. Sí. Muy bien. ¿Y cómo de ella? Viendo lettering en Twitch. Calculando la cuenta. Mira, ellos ahí adentro quedaron, mira. El beta code yo no sé si me lo dieron, yo no sé cómo es eso, pero el cupón sí. Ya está, ya lo reclamé de Un cupón, para una skin. No, para la beta. O sea, pues tú puedes... Entró la beta de Modern Warfare 3. ¿Ustedes lo van a comprar? Yo lo voy a comprar. Yo tengo que comprar, porque sabes que uso de contenido y vaina. Mira, yo creo que eso va a llegar a como $80 ese juego, man. El 70. Sí. ¿Cómo yo uso eso? ¿Cómo yo veo eso? En verdad yo no sé. A ver en YouTube si alguien lo explica. Again, going back to first place, Diaz Biffle is like not the biggest surprise to me, right? But I mean, just he's so incredible, and he is just truly rose up to the occasion from the previous weeks now to World Series of Warzone Global Finals. This guy's on fire. Yeah, I think that one of the things is that there's a lot of stuff on the timeline, right, about who is in the best form going into this World Series. And one of the names that was regularly missing actually was going to be Biffle and co. Yeah. They were kind of not included in people's top 5s, but the form that they've shown throughout these last couple of weeks, they've really eso es lo que yo digo, tú ves. Eso, lo que ellos están diciendo es lo que yo estaba pensando, exactamente así yo pienso. El tipo dice que como que en el posicionamiento de la gente, de la cabeza de la gente, él estaba como en el top 5, como que el tipo él era bueno, pero no sabíamos que él era tan duro. Entonces ahora llegó que él está rompiendo y el pana de verdad ya tú dices como que, mierda, el mejor del mundo. Mira cómo él está rompiéndole la madre a tanta gente buena. With $100,000. Last year was incredible. This year is going to be even better. I'm sure of it. But this is the thing, right? There's a lot of players who could win. All right, and anybody can make a prediction as to who might win. Okay, I'm not necessarily asking you who's going to take it, who's going to win it, but we do have this special thing, right, where we put 150 players on one wheel. And Danjo, you're actually the guy who came up with this. So I'm going to let you lead this segment. So if you happen to miss the LCQ, right, we talked a lot about some of the teams that were going to be winning that wild card map. Why don't we put all the teams on a wheel? So we thought for the solo YOLO, let's just do the same thing. We have this giant wheel with all 150 of our players' names on it, and we're just going to spin it because this is about as good as us trying to make an estimated guess on who's winning. I'm going with the RNG. I'm leaving it up to the universe on who is taking home the solo YOLO, and it's landing on DJ Moss. And you know what, Reflections? This would actually be maybe my pick if I was actually picking a player. DJ's been a long-time player. He's my homie, and that guy can play like an absolute rat. Hey, you know what MJ said, like, and I took that Barba. Juki's was right below that, and Juki's like, nah, hold up. I'm winning. Okay, I'm coming in. I'm going to do even better. But, like, Tommy, you got just so many great players. From what I'm hearing, though, DJ Moss, he might be one of Barba, tú tienes la oportunidad de ir a ese mundial, pero también tu mujer está preñada y para el mismo día que tú eliges. All right, here we go. Let's get ready to spin it. It's coming on through. Let's get
A ver, creo que Barba está muteado. No está muteado. $100,000. That's a lot of money, man. A lot of money, man. For a European, begging for a European. Come on. Bifo. Ay. Well, we tried. Bit greedy, isn't He doesn't need it. He's leading the way. His team greedy. Like he's first place already, and now he's looking to win solo YOLO. Why not take it all, though, Enigma? This is rigged. This is, Oh, don't do that. I'm not happy right now. Now you're going to get everybody acting wild, and you're coming at us, all right? We don't have any control of the magical will. Okay, you think it's rigged, Enigma? Well, then take spin number 3. Oh, I get to take the honor. Thank you very much. I will indeed spin the wheel for the 3rd time, praying for that Europe managed to win something this afternoon. I have said that 4, 5, and 6. I expect them to bounce back, but it's been a rough afternoon. So please do spin the wheel. Please do. Oye, Barba, esta disyuntiva. Tú tienes la oportunidad de ir al mundial. Tú sabes que tú lo puedes ganar, porque ya tú estás en un nivel más o menos, hipotéticamente estaba hablando. No, sí, ya tú estás en un nivel más o menos que tú dices, en verdad yo puedo romper con mi equipo. Sí. Pero el mismo día, tu mujer te preñada y para ese mismo día de ese mundial. Ajá. ¿Qué tú eliges? Y a ver, no, porque yo no soy médico. No, ir a jugar o ir a ver el nacimiento de tu hijo. No, porque yo no soy médico. O sea, tú prefieres que se encarguen los médicos de eso así, después ver tu hijo después que tú llegues al torneo. Yo le voy a preguntar a ella, espera. Dale. Mi amor, aquí me están haciendo una pregunta. Oye, ¿qué yo prefiero? Bueno, yo soy un jugador pro. Vamos a suponer, soy un jugador pro, como los que están ahí, ¿verdad? ¿Sabes que son $200,000? Aquí me están preguntando ¿qué yo elegiría? Por ejemplo, si tú estás, tú sabes, sí, y tú vas a parir ese mismo día del mismo mundial, me estás diciendo que yo hago. O me voy contigo a ver el niño, o me voy para el mundial. ¿Qué tú crees que yo elegiría? Hay gente para mí. ¿Crees que yo elegiría irme contigo? Okay. Ya, creo. ¿Qué ella dijo? Sí, ve. Ella dice que yo elijo irme con ella. Ay, qué loco, eso es lo que las mujeres piensan de una vez, tú ves. O sea, todas las mujeres quieren que su papá esté ahí, es que su esposo esté ahí al momento de que nace el hijo de él. O sea, es una vaina del diaño, loco. Tú ahora mismo lo piensas desde tu propia perspectiva y tú dices, en verdad, yo fuera a jugar, porque es lo más lógico. La posibilidad de tú ganarte un futuro para tu familia. Claro, son un par de millones de pesos. Exacto. Una casa. Pero las mujeres son más sentimentales, ellas no van a entender eso. Ella se va a quedar contigo pila de tiempo, loco. You know what? I might send you in to go and talk to our European teams and maybe give them a bit of a pep talk, teach them all about community. Te lo vas a recordar hasta cuando pasen 20 años. Dije, sí, pero él no estaba ahí cuando él estaba jugando. Que las mujeres cuando se cogen con algo, mi hermano. Que tú ves, están usando la casto, Diablo, me están diciendo que tengo que escribir en el vaina de Call of Duty, pero yo no puedo. A mí no me deja escribir tampoco. Dame ver por qué. A ver. ¿Qué es lo que dice? Chat solo para seguidores. Para usar el chat tienes que haber sido seguidor durante un mes y te falta un mes. Exacto. GG, no podemos. ¿En dónde? En el de Call of Duty, sí. O sea, diablo, pero ellos lo anunciaron con un mes de antelación. Qué sé yo. Porque si no, no tiene sentido esa locura. Tú dices en Twitch. Ajá, en Twitch. Pero en YouTube no se puede. No sé. Tú viste. Claro, pero yo lo reclamé en Twitch, así que... Pero, ¿cómo se hace en YouTube? En YouTube los premios, yo leí por ahí que te lo daban directamente a la cuenta de Warzone. Eso yo creo que no es así, eso es demasiado imbécil. ¿Has roto, tú dices? No, porque yo veo a todo el mundo poniendo aquí exclamación drop. Exclamación drop. Es que esta gente, yo no sé por qué ellos están spameando eso. Beta code.
Metacode, déjame yo ponerlo. ¿Me sabe? Ellos lo que tienen que callarse para que, bueno, que hablen algo de interés, no spam. Pero que YouTube te lo da directamente, así que no entiendo. Bueno, yo conecté mi cuenta. Si me lo van a dar, que me lo den. Y que se estén quietos. Yo tengo mi cuenta en Twitch y yo no sigo en YouTube. Es una loquera. Ya comenzó el mapa. Ay. Al más traen mi madre. Ese mapa tan incómodo. Porque, Claro, qué duro, mira. ¿Cómo lo pone? Mira qué duro, loco, lo están poniendo todito al mismo tiempo. Tú no estás viendo. Ah, no, Barba está viendo días Biffle. Loco, en el stream de Call of Duty, del original de Call of Duty. Ah, sí, yo lo vi. Ahí está la pantalla, loco. Está duro, está durísimo eso, loco. Ey, ahí hay un equipo grande, loco, en producción, haciendo eso en vivo. Sí. Mucho dinero, realmente. Sí. Y fíjate que ellos caen siempre, casi siempre caen en el mismo lugar. Siempre. Sí. Es raro que la mayoría no caiga por observatorio. 200,000 menos. Se talan el. Se lo llevaron. Uy. ¿Tú viste cómo él no vaqueó? Él en vez de vaquear a Z-Laner, él pushó, what the fuck. Aquí donde están viendo. Ah, el original de Call of Duty, ellos están ahora mismo con Clutch Belk y Z-Laner. Están cerca de... ¿Cómo se llama esa ciudad? El aeropuerto. Ajá, el aeropuerto. Ah, pero ahí están del otro lado de la calle. Cayen solo para allá. Están cayendo solo. Ellos pueden sacar su lora de una vez y pushar. Esa pistola es... Bueno. Que no vale la pena cruzar esa vaina, en verdad. Z-Laner ya tiene Lora. Sí, exacto, porque ellos tienen la fortaleza. Sí. Y estos están cogiendo lucha aquí peleando. Sí, pero Biffle tiene como 50 gente. Como 50 gente tiene al lado. Sí, loco. Ah, pero ellos tiraron a ver, mira. Para mí no se ve que sea de que... ¿Quién? Lo que estaban pasando ahora en cámara no son muy buenos. Se fue eso. Se llevó 3. ¿Y llevó 3? Ahí estoy viéndolo. Con un solo cargador. Ah, no, cambió el arma. ¡Damn! No, Biffle. No falla un tiro. Dios. Loco, no falla un tiro. Dios mío. Estoy diciendo que el chamaquito es una bestia. Loco, que heavy que... Solo. Loco, Barba, yo estoy viendo tu stream también. Tu stream tiene como un delay. Cuando tú dices como algo de que qué pasó, yo voy y lo veo. Y está ahí mismo en ese lugar donde tú dijiste. Dios mío. Qué duro. Dios. Chamaquito demasiado duro. Ahí está. Demasiado duro. Cuando pasa algo durísimo así, tú me dices, pues yo ya veo el tuyo. Así, y lo cambio y veo eso que tú di comentar. ¿Descubrieron a él? Ay, mi madre. Pero qué vergüenza pasaron esos tigres. Oye, a Biffle lo descubrieron. ¿Tú sabes cómo fue? Él estaba jugando en consola, ¿verdad? En una PlayStation 4. Ajá. Y se estaba haciendo 25 y 30 kills cuando comenzó Warzone 1. El DH. Y SWAT lo vio, tú sabes, y lo quisieron que lo invitaron para ver si jugaba así. Para meterlo, ¿cómo se llamaba el equipo de ellos? De SWAT. Bueno, que ellos tenían un nombre. ¿Cómo es? Una cosa así, Nuke, sí, los Nuke. Ellos que tenían una casa y de todo para ir a juntarse a jugar. Ellos tienen una casa. Claro, es una locura. Es una locura, loco. ¿Tú imaginas que nosotros que compremos una casa, no vamos a ir a jugar? Solamente para... No, pero ellos duermen ahí de todo. Exacto. O sea, de que así, de que nosotros, que lo que vamos a jugar.
en la casa metido. No ganar mucho dinero, ¿sí? Con el Signal va, ya tú sabes. Diablo, ¿qué tiro le dio Bife? Ay, voy. ¿Qué tiro? Cayendo. Boom. Ay, Soca. Se fue. ¿Qué tiro le dio? Están ganados ellos. Esa gente están ganados. Que coja ese vaina. Ese ves. ¿Quiénes son esta gente? Que es los LAN. El LAN y Tenux. Esos son puertorriqueños. Oh, ya. Ellos son del equipo latino que anda para allá. Apoyando, representando a América Latina, no bulto. Ellos están muertos, ellos están ahí, al ladito de Biffle. Pues están muertos. Que corran mejor. Esa es la mejor estrategia, quedar de segundo por lo menos. Ellos están campeando, realmente. Ganar la mayor cantidad de puntos. ¿Y qué es lo que era que están haciendo estos tigres? ¿Se están dividiendo pila? Se fue Luquines. Y vaina, Biffle lo está cazando a ellos. Biffle es que tiene su bounty. Déjame ver. Ay. Ay, sí, loco. Ay, mi madre, qué lío. Que te aparezca que te está cazando Biffle, loco. Tú dices, ya, vámonos de aquí. Perdimos. Y que desconectado. Pero qué jugada se hizo Biffle, man. Loco, esos 3 kills, loco, fueron demasiado bestiales. Claymore en cada ventana. Que te maten como si fuera una... La vaina es que le pucharon. Te voy a decir una vaina ahora de ese plan. No, pero no le pucharon a ellos, ¿Cómo que no? ¿Lo matan? Sí, lo matan. Se fue, loco, en el stream de Biffle, él se veía como estaba puchando al bounty. Y una barba y... Ah, ya pasó. Está atrasado. No, ya ahí donde ellos están, ya ellos ganaron. Ya. Que están en el techo, ya ellos lo mataron. Ahí están viendo a Biffle también. Brugal, me está preguntando aquí que yo elijo. Y me dice ella, ¿y si tú no ganas? Mierda, es una posibilidad. O sea, si tú no ganas, ese día lo perdiste las dos cosas, loco. Pero si tú vas a ver el nacimiento de tu hijo, ganar, porque tú no vas a perder eso. No hay forma que tú lo pierdas. Mielquina, qué duro. Bebí gratis ayer. ¿Cómo? Bebí gratis. La verdad, Barba, yo hablaría, yo me sentaría, yo jalaría a la esposa mía y jalaría a su familia y a la mía hacia el frente de todo y le digo ahora mismo la mejor decisión es que yo vaya y lo intente, porque si yo me gano 100,000 vamos a estar todos bien. Claro. Y mi hijo va a estar ahí para yo hablar con él, para yo conocerlo la vida entera. Claro. Son como 7 millones de pesos. Sí. Ese mundial es de ellos, mío. Sí o sí. Ojalá, ¿sabes? Ese mundial es de ellos, sí o sí. Esta es, ¿cuál partida es esta? Esta es la número 4, ¿verdad? Bueno, que en verdad yo lo encontré en la segunda. Ah, bueno, pues entonces yo lo encontré en la tercera. Sí, esta va para 4. Esta va para 4. Faltan 5 y faltan 2 más. Out of Germany, Boogs and Benzi, both from the UK. I mean, look, they've transferred the leadership on that squad pre-stage 1, pre-stage 2. At this point, StukeX is the brain behind that squad. They only thought they would get maybe top 10, top 15, and they are nestled into a top 3 position as we work our way. Barba, te iba a decir ahorita que con lo de Biffle, los 3 kills de Biffle, que ese equipo contrario fue demasiado predecible, porque tú viste, cuando mataron el primero, el otro brincó de la misma forma. Es como que tú nada más tienes
tienes que desplazar el controlcito un chin. Hermano, si tú le vas a entrar, si tú vas a pushar de otra manera, pushar rápido y entra a la derecha, o pushar rebalándote, no sé. Aparte también que fueron 1 a 1. Exacto, también, no fue como que... los 3 juntos o 2 juntos, lo matan a él. Sí. Lo que pasa es, quizás es que ellos estaban distraídos bajando. Ese Danger ahí, Danger está bajando. ¿Dónde está? No lo veo. No lo hay, Danger. Mira para acá, no lo hay. Danger. Solo Danger. Estoy viendo el tuyo, pero no se ve el nombre. Tú lo ves ahí. ¿No te diste cuenta? No. Ellos están en el techo, ¿qué necesito ver? Y lo remató. A ver. Ese signal está súper roto. Sí, él mata de 3 tiros. Pero si tú lo pegas, GG. Se tiene mucha cabeza como quiera. Pero fíjate que ellos estaban ahí y ellos en vez de tirarse. Ah, bueno. Tiene un team atrás. Para fue a comprar sus armas, ¿no, güey? Ah, no, voy a ver. Están Mira, yo me imagino con la presión que Santo está jugando ahora mismo. Loco, Aidan, la gente de Aidan, ellos dijeron, podemos ganarle a esta gente. Ellos fueron a sacar kill, porque no había necesidad de yo que bajara. Yo bajé de allá de observatorio. Aidan juega bien, pero a veces como que se desespera. Sí. Él quiere sacar. A veces también le sale bien, pero imagínate, esto es. Lo que pasa es que ese es su modo de juego. Él juega, su vida entera la juega así, agresivo para sacar kill. Entonces cuando él llega a este ambiente, que él no puede hacer eso, él se siente que no está jugando. Es el problema. Tienen 2 teams cerca. 2. Chis, Biff está peleando. ¿Qué pasó? Ah, pues yo estoy viendo. Me metieron con la granada. Biff, ¿contra quién? Y Hisoka shot. Scuffle. No lo veo yo. ¿Con quién está peleando? Ah, que yo estoy viendo el banner. En el stream aparecen los nombres. En el de Call of Duty. Shifty se fue porque llegó otro equipo. Llegaron 2 equipos, lo que hay 2 equipos diferentes. Loco, la sacó, salió nítido con ese humo, Ellos están jugando separados, Lo que pasa es que mataron a Biffer. Entonces, él tuvo que salir porque llegaron 2 equipos más. Se tiene que irse. Está lagueando. Hey, you heard Mayapo talking about the 1v1s that he likes to take. Well, he lost it straight to Biffle. That lead forced him out of cover and straight into Biffle's weapon. But you can see we're looking on the flare, smokes in the distance now. Hisoka has taken to the roof, but Sage can't FIFA in the gulag. Lethal's going out. Loco, Snapshot's not connected. Él sabe que él está allá. Molotov in hand, throws it immediately right into FIFA. FIFA gets the opening shots. Plays the wrap. FIFA should know where he is. FIFA rotating in kind. El pasito. The crowd is starting to cheer FIFA's name, but time No, is running ¿qué tú vas a hacer, maldito? The Skynade hits. No, eso es que lo que vas a hacer. Run around this stadium. FIFA on flag here shortly, pushes the fight. Buena. Sage answers back. La ganó Sage. And the 5-person NA crowd over to my right goes crazy. No sé. Sí, ganó el gulag. Being from EU here to support them, but for those who have traveled across the pond to support their North American teams. Que yo tengo delay ahí también. And Rated have maintained the positioning here at Marshlands. It's giving them that overview. You can see in the distance, Team Echo has still got into zone, but they're relatively split on that northern river across Marshlands. Dios mío. We knew
Bárbaro, pero no falla tiro, loco. Es que él no falla, amigo. No falla ni un tiro, loco. Él tiene un timing durísimo para apuntar. Llevan un par de kills. Uf, le dio un... está muerto. Tan complicado ellos. Revive bien. Estamos activos de nuevo, Bien. Hay posibilidad. Ellos están cerca de Aidan ahí. Y socata por el río. That makes such a big difference because if you don't have that F-Tac Siege in hand, you will not be able to fire underwater. But Mayapo back in to join Skullface and Soka. A nice buyback or a flare. Let's jump into a listen and check out what their next move is. ¿Tú sabes cuál es el bobo? Que Biff no tiene arma y creo que tampoco Sage. Y tienen que revivir. Diablo, salieron, se encontraron con dos teams y Soka por el río, unos arriba de la montaña y los otros abajo. Le tuvieron que tirar un airstrike ahí de todo. El año pasado había entre dominicanos. El año pasado. Hey, good use of the flare and smoke to get entonces me está lagueando pila. You know what happens? They're not necessarily going to immediately drop down on them. It's not necessarily safe, but Skullface can call out for the rotation that Soka and Mayapo are making. But Sage over here intense, running into a little bit of an issue. Shifty and Biffle still alive, but Sage on the ground going up against multiple teams. But it's the starter pistol from Palooka that comes in and takes him down. Flex, Palooka, Tojo, they got 15th in stage 2, just barely eking their way past skipping. Mira, se encuentran 3 equipos, se encuentran ahí. Esa gente se van a matar todito. Están muertos. La gente de... Viene Palooka, lo mata. Palooka, sí. 2 kills, un down. Oye, están jodísimos. Sí. Ella se metió. Lo matan de atrás. Hay 4 teams ahí. Ahí viene gente bajando por detrás también. Por atrás también. Able to survive thus far, but the rotation's not over. You can see just in that mini map, your upper left-hand side of the screen, all of the congestion that lies ahead of him. Team 26. Ya tira ese closer, el vikinga. Ah, pero ese eres tú. Barba, vale, ¿qué tú haces ahí? Vikinga. Wars does win the Gulag against Clown, so should be coming back free and clear. Question is, do you land or again kind of play that aerial recon, almost micro UAV that you can play up in the sky? Están vivos ya la gente de Biffle ya. Los 3 de nuevo. Arma, ¿tienen arma? No tienen arma. Hay una tienda, pero está bobo en esa área. Ahí mismo era que estaba Aiden. Ah, pero ya se fue, yo creo. Está cruzando el río. Question is, where do you go from here? You're not quite in zone, but you want to pick up Crowder and Co as they rotate in. Problem is, if you expose your Tommy está solo. well, 3, 2, 1 signal shots and you're out of here. They need a knock to pay the way going forward. Está muerto. Lo mataron, le subieron 3 gente, le subieron. Lo que tienen que ellos que... Claro, que quedan 27 teams todavía. ¿Le mataron a los 3? ¿No mataron? 26. Ah, no, quedó vivo uno. Mataron a 2. Sage quedó vivo y el otro también. Sí. Ahí. Tienen arma ahí. Murió Noobs. Eso es. En el agua. Es mi madre, un tigre con la pistola de agua ahí. Ay. Diablo, ¿qué se pasó con estos tigres? Dios mío. Loco, estos tigres. Y se encontraron una bengala también. Eso mismo te estoy diciendo. Barba, increíble, loco.
Esa gente tiene, mira, aéreo, de todo ahora. De todo. Mira cómo él no va por el lodado, sino que él va pan de su amigo de una vez. Ahí tienen aéreo, ahí está, hay pila de loot, loco. Están armados ya los tigres. Ay, mi madre, bobo. Es lo que tienen que salir de ese gap ahí. MP5. Tumba uno. No. Claro. Hisoka está tan concentrado que él no ha recargado. ¡Me vivieron de nuevo! Loco, están toditos ahí mimito. Ya, ellos lo que van. Ellos van a coger por vaina, posición. La posición que van a coger. No, ya, ellos lo que van a coger posición ya. Después shift. Tienen muchísima kill. ya. ¿Para qué? 13 kills. Ya ellos no ganan. Ya ellos no ganan, pero van a... Él está ahora mismo... Sí. Ellos están ganando tiempo. Creo que va a coger la caja. Sí, va a coger la caja. Va a coger la caja. Libre. ¿Se frizó? ¿Se me frizó a mí? Ya, eso es. Diablo, qué cheposo este pana, Dios mío. Dios. Loco, qué cheposos son estos panas. Cayó y consiguió... Oh, 2 bengalas más. 2 bengalas consiguió. Brugal. Brugal. ¿Hello? Loco, se encontró el equipo entero ahí, está rotando. Ah, no, lo van a matar. Sí, yo lo vi. Está bendecido por Cristo ese tipo, loco. Dios mío, te estoy diciendo que no estaba a ganar. No. Le llegan. Mira. Quinto lugar. Ay, forzó ahí, pero ya si hubiese tenido una, loco, si hubiese tenido cualquier arma ahí, loco, lo mata a los dos. 22 kills. 1.8. A mil. Ah, pero el equipo de Amel que está abajo. Bárbaro, ganaron. Mira. La Gotan. ¡Qué loco! No, loco, esa gente de Amil, loco, oye, esa gente de Díaz Riff, hermano, están bendecidos por Dios. Sí, loco. Loco, bendecido. Tú sabes lo que tú caes y tú encontrar 2 bengalas y encontrar una máscara dorada. Sí, loco. Tú loco tanquear, tú estás loco. Y para el colmo tú quedas en el 5º lugar. Y ya tú coges el multiplicador de 1.8 ahí. Increíble, loco. La gente que estaban perdida. De la forma en que ellos regresaron, loco. Porque ellos, cuando mataron a Díaz Biffle en la caseta grande, que ellos tuvieron que correr para el río. Que quedó Shifty y Sage. Pero Shifty quedó sin vida y sin nada. Desde ahí yo dije, ya ellos están muertos. Porque entonces cruzar y que para entonces que caigan los lodados en ese mismo sitio y ellos entonces pueden matar a la gente que estaba ahí. Loco, diablo. DBZ gets the advantage because Biffle runs into a lot of issues here with Team Juice Amir, forcing Shifty and Sage to land on the high ground with the starter pistols to try and help with some reprieve, but it's just not enough. Yeah, it's just such a crucial moment too because that double flare allowed
Biffle's squad to get the 1.8 times multiplier. They've made it into the top 5, and they weakened Mexico. They opened up a window of opportunity that DBZ had to climb through, and they did it. Here it is, the final 2 trying to fight back against DBZ. You see Sirius there, shout out to our Asia team, but not enough. When you've got a full team of 3 in the final fight against 2 or 1, you're coming out on top 9 times out of 10, Tip. A massive victory for DBZ. Drill charges, Semtex's restock on allowing them to have so many vehicles there for the end game. But it was Biffle fighting Jusamir on that northern side of the zone. Ah, que el equipo que ganó tenía restock y vaina. Por eso que ellos Semtex y restock, por eso pusharon tanto y tiraron tanto humo y pudieron salvarse de esa manera. Overextend oftentimes with teams like DBZ that can get really aggressive if not reined in. They might have high ground and they say there's some free kills, we gotta go get them. Mundial Out and stay on top, keep the high ground so you can grab the 2 times multiplier. Very well done, systematic win from DBZ. Ese mundial es de día. Right, the patience to take that in, but Sí o sí, actually opened the door with those drill charges and the Semtexes a lot for that initial, because if they can pick up as many KP at the end, it will only further that 2x multiplier that they get. Let's jump on over with Frankie, who's got DBZ on the stage, so we can hear from him. I do, and you know what? There have been some pretty hyped teams stood with me in this position today, but this has got to be the most hyped of all. They were in 29th before that drop, and now they should be safely within the top 10. All right, Destroy, debrief for me. You were just excited going out to match with your teammates. Share it with the crowd here in London. Yeah, we had a couple of rough games the first 3. We weren't really getting any zone. Él va a ganar pila de followers en esta vuelta. 12,000 tiene. 12,000 personas tiene viendo. En esta vuelta lo van a seguir saco de gente, ¿no? So we got a little back pocket UAVs and we were able to capitalize on that and get 15 kills as a squad and get a 30-point W. Yeah, the 30-point W is definitely something you needed. You've still got 2 more maps, though, ahead of us finding out who is going to be taking home the prize today. But talk to me about the end of that last map as well, because it seemed like you were waiting to join the party. Biffle and Derzimir, they were leading the chaos. You guys were watching from the sidelines. When did you know it was time to make your move? Oh, after that halftime, we had a 15-minute break. We regrouped with the boys, and we were like, look, we haven't been having the best luck the first 3 games. It's time to turn it around. DBZ is going to win these last 3 games, and we're going to bring this big boy home. I'm telling you. I'm telling you. You know what? There's been some boos for NA so far today, but London is loving DBZ. You've got a lot of fans here on this side of the pond. I can see them cheering for you everywhere. This obviously is a team with a lot of history. What would it mean for you to win today in London? It's been a long time playing with these boys. I consider these guys my brothers at this point. We've been through a lot of ups, a lot of downs. This year wasn't enjoyable for me in the first little half, but this last little bit we've been putting a lot of time in. It's starting to show. That last game right there, it's got us team. We're ready to go back to back on this. Zelena, are you enjoying yourself now? Sorry? Are you enjoying yourself now? I'm enjoying. I'm enjoying you enjoying yourself. All right, lads, get back to you before we head back to the death. London, give it up for DBZ! Well, there it is, destroyed his crew. Debe ser, compadre. Los Tigres ganaron. And it feels good. You know, Destroy is a guy that I've been watching literally for the past 4 or 5 years. Every single time I watch him in a competitive landscape, he's always bringing that energy, bringing that hype. I had a chance to run into him backstage, and I said, bro, you know, I love Destroy. you. The bring is crazy, and he brought it. That is a big win, to say the least. And they said the next 3 games theirs. I don't know if that would be the case, but at least they're going. They're shooting for the stars. What a special occasion. Creo que Z, creo que Z a lot went down, and it was a very fast lobby, Dendro. I mean, it was just insanely quick. By the time we got to Zone 3, 14 teams were already eliminated. This is kind of feeling more like the World Series of Warzone lobbies in the past, where right off top, we just see a ton of action. Players are trying to get these eliminations and get these kills to their name. But then when we transfer into that mid-game, it's slowing down. It's like these players are walking through molasses or something, because this just goes to a crawl, and finally towards that end game, we even saw it there with DBZ
DBZ. Teams are just fighting at tooth and nail, trying to wipe out the rest of the lobby. So it's getting a little weird. The pacing's kind of coming together. Hopefully these teams can read it. You know, I think teams are understanding we can't play too different. We have to go with what works. What got us to this point? If we play too timid, if we change things up way too much, we're not going to find success. And we saw that in game 4. Let's talk about Jukies, because Jukies was, you know, a fan favorite. I'm a big fan of Jukies myself, but he hasn't found success today. Why is that, Enigma? Well, one of the things is about the way this team works, and I spoke about at the start about how they have this unique comms setup and the unique strategy in which they play. And the way in which they are as a 3 is essentially Jukies is more of an aggressive individual vision, more of a passive individual, not in a disrespectful way, but assessing the situation. And what they do is they both plead their case to Lennon. Mira, está haciendo cuando Biffle estaba ahí. Primero, lo primero que le agarró fue la mascarilla, porque él sabía que él se iba a durar mucho tiempo. Entonces, él sabía que estaba en el humo, así que él pudo quedarse agachado ahí por un tiempecito. Y después se paró, dio la vuelta, encontró otra bengala. Y entonces cogió lo más importante que había ahí, que eran el chaleco y el humo. El tigre, él piensa rapidísimo, loco. Sí, él piensa súper rápido. From Team Biffle was insane, because as Coach mentioned, it did put them in the 1.8 multiplier. But DBZ having that zone, having the high ground, everyone being alive, impressive stuff from them, because even in scrims, just even last week, like that's, se murió 8 veces por la partida. Like the black sites are important because you can get so Ya tú sabes, 8 veces se murió. Ya. Historia se murió 10 veces. They got off to a really slow start at the start of map 1, right? They got bullied away from their place of interest, their airport landing by Team Gromolog, and they've ended up over the last couple of maps fighting for that back and setting themselves the correct foundation for starting maps, then gaining the black site, as you correctly said, and then putting themselves in the best position for a map win. Well, there it is. We got a couple bananas out there in the audience. Hey, you guys are going nuts. I like it. We're going to take a quick break, but 4 games down, 2 more to go until we figure out who our global final winner is going to be. Until then, we'll be right back. Ojalá vengan a Punta Cana a hacer ese evento. Mierda, sería durísimo, loco. Yo fuera, en verdad. Claro que sí. De uno tuviera yo allá. Y streameando del celular. Claro. Estamos aquí en vivo. Estamos aquí, que lo cae. HyperX is the official peripheral partner of Call of Duty. Attention all Warzone warriors. Gear up for the ultimate Battle Royale experience. The Call of Duty Endowment Bowl, presented by USAA, is back. Get hyped for an elite level of competition. 10 military esports teams representing 3 nations. Oh, Canada. Competing for a single trophy. You love to see it. It's an all-land showdown. Tune in on October 5th as we drop into Al Claro que ahí está promo que nos metieron de ahí. Strats will develop. A champ will be crowned. See you in the drop zone. Tiene una promo durísima, And level up the life of vets. Call of Duty next. El mapa 5, sí, era el cuarto juego. Ellos dos jugaban con The Abyss. El que tiene la cabeza pintada, no sé si tú lo estás viendo, se llama XBrugal. Y otro se llama Lucky Chamo. Yo creo que si ellos ganan un par de puntos más ahora en esta partida, bueno, ya.
¿Qué es lo que, gente? ¿Qué es lo que, Cama? Estamos aquí comentando el Mundial. Entra cuando tú termines, para que pueda comentar también. 145 puntos tiene. Welcome back, ladies and gentlemen, to the World Series of Warzone Brugal. Global Finals presented by Prime Gaming. We are 4 games down, and we are about to hop into Game 5 quickly. So we got to pull up our standings in just a quick second and lay down the law. See where Destroy is landing after that wonderful victory. Well, Biffle still in first place with a tremendous lead as far as I'm concerned. 50 points. I don't do math Llevan in ahora public, but I just 40 maybe puntos I'm por right, maybe encima. I'm wrong, but I think that's about 50. Dandra, who else do we got? I mean, look at that. Soka back up in second, right? They are here. They got the Lag del 95.41 points, and Duzamir not too far behind them. But I just got to call this out a little bit. I mean, they have such a significant gap in first place to the other teams. So some of these squads 145 puntos tiene, la creta. specifically Team C-Laner number in 13, 30 mega. 49.2. Wow. That's it. Well, there's your top 20, and it looks like map 5 is ready to go. So Tiene without 40 further puntos. ado, go Spider Tip, take it away. 50 puntos por encima tiene. The top 15 Barba. after going through Hello. that map Yo aquí con las ganas de adoptar CP y dígamelo para la finca. Llévatelo. Esa vaca. Comenzó el mapa, comenzó. Do or die indeed, and it's Comenzó really el do or auto ya. die for anyone else in this tournament besides Team Biffle. They have a 50-point lead over second place. That is absolutely ridiculous going into the 5th map. And I gotta give a shout out to Team Braxton, by the way. Empathy was able to stay alive as well into the top 5 last map. Hanging out on top of that arch, Sage grabbed the kill, however got 5th place, and now they are 5th place overall. So very well done from that team as well. Let's see, can EU grab a win today in the World Series of Warzone? It's kind of now or never. 2 maps left to go. Aquí no vamos a poner. Map 1 went to Soka from NA, Sage, Biffle, Bueno, and a map Toby. 2, Team Braxton, No, vamos a poner map a number 3, Soka. and DBZ with map number 4. As we check out that zone, our teams making Yo their lo sigo way a Soka, no in. está It's Soka. relatively central, but this could pull towards maybe Al Shireen Pass, so I'll look to the teams over there to maybe solidify No that lo veo high a ground, Soka. but we're not going to check in with Está poniendo a Aida. DBZ just yet because no real massive there, but Wars & Co. Intex getting into early action, able to grab a knock onto 1, but looting through the tents, looking for that, but it's TDE who are able to grab an early game Tú helicopter. ves que ese sniper que estaba ahí en el piso, que no lo coge, para que no se pueda usar. Peppering down from above with the starter pistol. I ¿El love qué? TDE just letting people know. Que el sniper que estaba en el piso, que él no lo cogió, es porque no pudo usarlo. We'll see FIFA kill though already in an Nada más se puede usar solamente el signo. Lord. ¿Y por qué yo banearon los otros? Fíjate que nadie usa la escopeta tampoco. ¿Tú no viste nadie con una escopeta? No. Por eso que no se puede usar. Tienen la escopeta y los otros snipers baneados. Tú sabes que los otros snipers nada más tocan un tiro y ya, y mueren. Exacto. Con un tiro se van. AR y SMG están todos, ¿verdad? Sí, pero sin la mira térmica. Con la que es como naranja. Esa no está, pero con la verde sí. Pero que es un lío, porque hay gente que son durísimas, que nada más juegan sniper. Sí. Y entonces tú le estás baneando eso a ellos. ¿Por qué tú le tienes que dejar ventaja a la gente que juega con rifle? No, pero imagínate, es para que sea, dicen ellos, más equilibrados. Aunque tiene está roto con toda esa caliente que tiene. No, porque si tú le das en la cabeza un tiro, tú lo rompes. Y después nada más tienes que darle otro y ya. Exacto. Yeah, the saying is if it's not broke, don't fix it, but if it's broke, do something about it. Let's make a change. This time, though, Sage is going to try to grab a different angle as Shifty is still in the building nearby.
No, sí. Maybe there's some secret strategy that our Tienen Royal que Air irse, Force tienen que irse de wasn't ahí. sharing. Tienen que irse. Louis C, I'm going to push the fight. Ya Smixy le now llega. pushing the fight as well, finding an elimination No, ya on están King muertos. Matty. Rodrigo. Están muertos. Tendrían que irse hace rato de ahí. No pueden perder esta, porque si pierden esta, aunque ellos tienen ya 50 puntos por encima, tienen. Pero como quiera, tú sabes, no pueden descuidarse, ¿no? Por lo que veo, todo el mundo está en pro player. Sí, solamente hay dos que están jugando con teclado y mouse. Pero estaba usando, mira, ahí estaba usando la MSPR 1. Del piso. Yo creo que del piso sí se puede usar. Pero que tú te lo armes, no. Ah, ya. Del piso tú puedes coger lo que sea. Claro que hace. Están los tres muertos de vice. Tienen que ganar esta sí o sí. Vap said he's not here to make any friends. He's here for business and business only. So time to take care of business, my friend. Qué Let's see bobo. what Biffle can do and see if he can take care of business here in the Gulag. Biffle, 1v1s is where he thrive. Attract on the other side has a ton of experience and a ton of Se vieron prowess. mutuamente. Doesn't have a sniper though, so El primero que rushea muere. Así es el Gulag. Well, you remember what Smixy said, you gotta win the initial gunfights, and her teammate Attract is gonna need to win a one here. Burning the thermite early, Biffle now doesn't have any more lethal utility. Does spot Attract, puts out some initial bullets, and is forced to do a dance. You don't want to repeat, but he is going to pick up the gas grenade. It's going out, the snapshot connected. Este tipo tiene una inteligencia. Que Dios se la bendiga, mano. Look, Biffle doesn't lose one Duro. often. He's not going to lose it on main stage when they're up by 50. If there's anything I know about A él le gusta pila ese sitio. Él no mata ahí en la ciudad esa de Almazra, la que está cerca del aeropuerto. Sí. Another team that's going to do a lot of the same, well, it's the team on the screen. Ahsoka, Skullface, Mayapo. Still in second place, but Y ese sniper armado. hot on their heels, less than 4 points behind them. El Chinda. Deus Amir, Castillo, Z Dark, constantly finding themselves in the final circles and constantly finding themselves with a couple of eliminations early. And here's a couple more in boot. Colors, no idea where Castillo is, and Dark from down below. Qué mala suerte, mano. A huge pinch, super evidence. Qué mala suerte tiene Adrian, man. Aida. What can Castillo do? Last life for his team. Hey, need to stand up. Z-Dark and Deuce already in that Pues ya, Gulag. You can ya lo hear de them Biffle ya están vivos ya los calling tres. the missiles and trying to disengage, but not quick enough. Goes down to maybe about 15 HP, able to start the process of plating back up. But sometimes when you get onto the balconies, they're really tough to get out of. You can find yourself stuck, but he's looking for a jump to the roof, going to miss it as Super Evan and Swag are closing the distance, outnumbering Castillo, just looking to put some initial damage, but they are in full run. Castillo through the, utilizing the Semtex to try and block off the staircase, maybe refinesse them, but he only has one way to go. He's gonna wait and try to go for the knock. No. ¡Oh, no! ¡Diablo! ¿Qué pasó? Aida. No, se metieron con Swag y estaban matando a un tipo que se llama Castillo. El tipo estaba bregando durísimo y aún así se lo llevaron porque eran 2 contra 1. Should head to the Gulag, should come back. We'll see. Braxton finessing inside the top 5, looking to continue to better their performance. A lot of money on the line, and every single time you move up this leaderboard, every single dollar you start counting into your bank Qué mala suerte, mano, que ha The tenido. question is, can you count it early? Maybe for Biffle you can, but for Team Braxton, still a long way to go. Ya la gente de Biffle que tiene que jugarla suave. Suave que tiene que jugarla. Fourth place TIF would be 50K. Ya ellos tienen puntos. Exacto, que sobreviven al final, maten un par de gente y eso le va a aportar como quieran. Coger por lo menos 20 kills más y el multiplicador y ya. Jugando suavecito. Tranquilo. That's really kind of what you need to do is make sure you're not overextending, not peaking, because of Tienen un kill cada uno. Bueno, hay 2 que tienen un kill. away from finding yourself towards endgame. So Teeny likely is going to rotate out, try to join up with Levy. Let's check in. Biffle and Shifty, your current La gente de ahí está viva. north of 50 points. Just a staggering pace that our squads are having trouble matching. La gente de Tommy, ¿ves? And the only EU teams inside the top 10, 10th place. Tommy está en aeropuerto. Son buenos ellos realmente también, muy buenos. Team Wars in 8th, so 3 teams from EU trying to better their Bueno, performance. la gente de Flex. Several outside of the top 10, 1 Mexico team, the rest are in a quiet team inside the top 10, by the way. Team Jowo, after a fairly strong start at the beginning, still finding themselves in 9th place. We'll see what these teams are able to do in the final 2 maps. We've got Freed, we've got 8th. Clown is down.
Should be a 2v2 on the other side. Maybe a 2v1. Yeah. Wow. See you later. 8th gets the better. 26, fully wiped, may still have a gulag available. We are 2 squads out of our initial 50 here in map number 4, 8 minutes into the game, and the rotations are few and plenty here, but you can see Panda on the distance, Go Clamp and Extra J trying to find some initial engagements here, but a relatively slower start for them, about 150 damage and no eliminations. Well, 1 for Clamp. And I gotta say, a team that there was a lot of expectations on. Anytime I ask players about teams they were especially from other regions, anytime we're talking about Mexico, they were actually talking about the 2nd place team from Mexico, which would be the team on your screen. You've got Panda, Extra J, and Clamp. They have a large history of experience in not only the World Series of Warzone, but also in tournaments in the past. Go Clamp even playing with one of the teams at the top, right? Before changing out teammates. So an interesting team to watch out for. I don't think they're having the best shake of it thus far, but they might be getting the better of their opponents here. Clamp now on 2, looking to find Smixy. Little to no help though. Smixy finds another Panda, last alive for his team. He's able to knock 1, find a moment of reprieve, but all of a sudden, he's gonna try to clean it up, self-revive. Yes, spots him through the smoke. Smixy even used to compete alongside Go Clamp throughout her competitive history here in Warzone. It's just like they're losing that initial gunfight and can't keep that momentum. Diablo, pero Panda TV juega. Sí, sí, ellos son vainas, creo que son mexicanos. Bregó ahí. Veo que todo el que está ahí mío es pro. Exacto. Ahí se ganan por, como así, como por vaina, por el que cometa más errores, disparaticos chiquitos. Claro. Y que tengan mejor control. No, porque ahí todo el mundo juega con vainas, con controles. Yo creo que son los mismos controles. Por eso es el que tengan mejor control, es el mismo. Son los mismos controles, eso es. Yo creo que ahí tú no llevas nada, ahí tú llevas nada más tu cuerpo ahí ya. Y ya. Después de ahí te dan hasta los bosses. Tú le pones tu configuración, tu DPI, tu vaina. Claro. No, porque tú pones tu vaina, tú pones tu cuenta y ya, y tú tienes tu. A mí no me funciona eso. Yo cada vez que entro con cuenta nueva se me reinicia el control. A mí no. Uf, Dios mío, la gente de Bife. Mató una ahí en el agua, tienen 2 vainas ahí, 2 flares. Mira, cada uno anda con una bengala. Sí. Ellos no tienen ningún extra ni que nada. 6 tenía una en los bolsillos y se encontró otra. Saldini 2. Puro wow, papá. Mira, esta gente también tiene los FIFA. So we'll see what they can do at the end. Of course, multiplayer again doesn't start. Si te fijas, nadie está utilizando láser en las armas. Teams left in the lobby, TBE trying to get the better of their opponents here with methods. El equipo del ogro, no sé en verdad qué equipo del ogro. ¿Cuál es el equipo del ogro? Ah, mira. No lo he visto, ¿no? But it's going to be Jukies and Co that are going to be leaving that H5 area on the map and pushing towards the double gas station POI ahead of them. But Soka, they know the pace that they need to get to, and they're looking to hit triple digits, but they're not there yet. Not there yet. Mayapo is still looking for his first, but the team playing well. Inside the next zone, just barely. A couple teams trying to rotate in. That's E-Bates with Z-Smith on the outside. Cross over these train tracks. But Ahsoka remains on the hunt, seeking Gromalok and seeking more eliminations, while Mayapo is looking for Picnic. Easily finds Team Ultra out of here. Really had a tough shake of it this game, and in this series haven't really had anything going, likely because of some of these early fights. Ahsoka continues to push the equation and continues to win. That's Ahsoka's 6th tip. That they knew what they needed to do if they wanted to track down Team Biffle, and they're looking to capitalize on it. But we've seen just how well Shifty, Sage, and Biffle were performing, and they're on the move again, just on the outskirts, coming out of Hydroelectric. So they'll be pushing towards the marshlands, which, if we checked in earlier, there were teams over there. But es que yo tengo la costumbre siempre de saltar en los enfrentamientos. Ahsoka is able to rack and kill after kill ¿Cómo es?
Que la ya saltar en enfrentamiento no vale, ahora es acostarse. No, porque ellos lo que hacen ahora es que se tiran al piso y después saltan. Yo lo hago eso siempre. Me tiro al piso y después salto rápido. Yo siempre salto. Ya ahí el que no se puede jugar mucho, ya ahí se pierde ahí mismo. They were in 5th going into the last map. They're now in 6th, but kind of maintaining their position into the top 10. An impressive feat considering their first map, but they've got the gun skill and they've got the aggressive game style. Yo lo que estoy haciendo mucho es rebalándomele en los pies y después y brincando para atrás. Eso lo duerme pila, porque entonces como que ellos no pueden bajar el control. A veces el aim assist no baja tan rápido y tú te le metes en los pies y ellos no pueden hacer nada. Y cuando tú tiras para atrás, ellos se vuelven locos. Y me he sacado un par de kills bacanos con eso. Towards Village, towards Double Gas, and that road that separates Airport and Double Gas is atrocious to cross, especially late game, because there's so many high buildings. We know it's the Signal 50 meta, and that's where things will be por eso que te digo, que no sepa deletear bien, se pierde. Que tú saltas, hay gente que tú le saltas 2 veces y ya se perdió. You're going to be creeping up on kind of the north side of Village and just kind of encompassing all of Nadie lleva alerta máxima, everybody ¿no? coming out of Marshlands has Tú sabes que yo quiero que pongan. Por ejemplo, tú ves que cuando tú tienes más de, por ejemplo, tú tienes que 300 balas, ¿verdad? Que tú tienes en la mochila. Debería poner, si tú tienes más de 2 granadas y tú tienes 3, por ejemplo, en la mochila, que te lo marques. Y que se pongan automático. Que se pongan automático, ¿vale? Coño, uno gata. Pero eso no se podía. Eso no se podía. Ay, ayer me salían 4 Claymore en el inventario y me los marcaba abajo. ¿Lo pusieron entonces? Pues ayer yo tenía como 6 Claymore en el inventario y se me marcaban abajo a la derecha. No, bro, es que eso no tiene velocidad de bala. Los snipers no usan velocidad de bala para que tú metes de un solo tiro. Para que tú metas un solo tiro debe tener bala explosiva. Si no. La velocidad de bala se utiliza únicamente para apuntar enseguida. No calcular la trayectoria, por así decirlo. Los snipers solamente se usa la bala explosiva para que tumbe de un solo tiro. No se usa. Y a veces ni funciona. A mí me funciona muy bien. Muy bien me funciona. Lo que pasa es que la bala explosiva tienen stat de daño. Entonces, al subirle el daño lo suficiente, mata de un tiro. Con la velocidad de bala tú no vas a lograr eso. Tú no vas a lograr que llegue más rápido. Sí, tú le pones velocidad de bala y alcance de daño. Tira humo, bifa, tira humo. Tira humo. Tiene que tirar humo, bro. ¿Pero de dónde le está dando? ¿Desde la torre? Sí, pero como que te tiene un humo ya. Hace rato de la torre que le están dando. Creo que está Bretman ahí. Efectivamente, en la torre está Bretman. Efectivamente, él. Está tirándole humo al compañero para que pueda hacer. Hisoka's back already as well. Shifty, Biffle, Sage, just in the opening of the road. Si tú quieres, think about where they want déjame to go yo straight to. enseñarte lo que As un they pronto. can see, the circle is pulling further and Mira. further into Al Shireen Pass. Last time we checked in, it was Mira, velocidad de bala, the alcance de ultimate daño. high ground that is going to make it so incredibly Velocidad de bala, challenging to get alcance de anywhere daño. close Bala enough. explosiva. Joe grabs another, Bredman grabs another. They're likely running 2 Signal 50s on that roster. Yeah, we've seen Joe play this style before where he kind of plays anchor, and when you give Bredman an ultimate high as well, they should be getting free picks all day today, especially in Al Shireen Pass. They've crept inside the top 10, they've maintained their position in the top 10. Now they got a chance to further their position up into the top 5. Biffle turns on the team from Australia and makes it look easy. High ground eliminations in tow and a great position here as Grama goes big in the kill feed. I'm hearing the crowd go wild. Bueno, porque eso me pasó fue. Pero siempre tú le pones, cuando es así, tú lo pones, cuando son snipers, yo le pongo mayormente que apunta rápido
y que tenga daño siempre. Gatekeeping of this as Nico Infinite is going to be that next squad with Crowder and Desmond. It looks like Nico might be the last alive, but Meapo, they set their eyes on a TBE. Noob stops Meapo. So the biggest resistance they've faced in this map, looking for double digits, finally hitting triple for the total scoring, but Tommy plating up and Noob's able to get back on his feet. Could be a potential third party from distance too, but Limax throwing Ya están ganados. fire, the old guard versus the new Tienen ya como 15 kills ellos ya. Skullface on 1 HP in a Biffle tiene cuánto? 5. Como 15. 6 y ¿qué más? Ya, no lo vi. TBE, I'd be pushing. The problem is you got 2-3 teams staring down your back, and Allman getting shots down from Rocket. It looks like on the other side. They cannot afford to push Soka and Meapo and Team Aizen coming in from el único problema es el snipe de la torre. with the flare. Meanwhile, Acá hay un tipo que se está fajando durísimo aquí, que se llama Mayapo. Ay, mi madre, loco. Se está fajando como un crazy. No, tiró ese... ¿Cuántos hay en el aire? Y Soka murió. No. Mierda, loco, lo mató. Lo quedaron de arriba. Bueno, quedó Mayapo. No, pero señores, miren la zona y mira cuánta gente queda. Sí, loco. Te estoy diciendo que del lado de Mayapo, loco, ellos tenían rato fajándoselo. 60 personas en la zonita. Nadie quiere morirse, loco. Mira cómo baja el marcador. Y mira cómo sube cuando reviven. Sí, es que todo el mundo anda con una bengala. Está bajando, mira, ahora está en 40 y... Mira, antes estaba en 70. No bajaba de ahí. Te tuvo que tirar el 6. Está en 40. Ahí está subiendo. Posición 10 que ellos tienen posición 10, ya ganaron. Mira cómo suben las personas. Ya, ahí están bajando de nuevo. Loco, pero Mayapo. No, vete. Humo, tienen un humo. Esa zona está cabrón. Bueno, se fue Biffle. No, está vivo todavía. Tiene revivir rápido también, qué bueno. Obvio. La gente pensó en todo. Tiene la pera esta de antiexplosivo porque van a rushear. La aguilita para ver los pasos. Se la vieron a Mutex. Los vieron en el suelo. Se la ¿Qué vieron diablo? a Oscar. En el río yo tan, mi madre. Dios mío, qué zona, loco. Loco, Mayapo, yo no sé cómo él está viviendo allá atrás. 30 personas en un círculo. Posición 14 ya. Pues ya no hay más círculos, sí. Queda uno. Ya hace el último. Ya empieza a moverse y después empieza a cerrar. Posición 13 tienen ellos. Mierda. Biffle, loco, Biffle. Eso es. Mayapo dándolo todo. Revivió. Claro que lo revivió, man. Esa gente ¿Qué hiciste, Sage? That is the question. Can we answer back? They were able to get all three Posición 10, vamos, tanque, posición 10. Eso es, posición 10 tienen ya. Posición 10 tienen ya, 9, hará falta que tanque ahora la posición 5. Loco, si Mayapo llega a la segunda posición. No. Mataron a Biffle. Lo van a revivir, Lo mató el Mux. ¿Quién es el Mux? Loco, Mayapo. Ay, mi madre, Llegó a loco. posición 6. Llegó a posición 6. Posición 5 ya. Ya, amigo, ganan. Esa gente ganan. No, No ha muerto. Ya, posición 5. No. Ellos ganaron. Olvídate, ellos ganaron. Le di en la madre, ¿tú viste? Sí, lo deletean. El diablo, mira cuánta gente de abajo. 164 puntos. 164 puntos. Dios mío. El King Mati es medio inteligente, sí. Se puso una mira térmica.
Y el equipo. No, ¿para qué se tiró? No, la cagó, la cagó. Va por la tienda. La quédate, Mati. O el feo se murió. Se fue aquí Mati. No, qué huevón. Vision is on 11 tiff, going absolutely massive. This could not only get them into the money, potentially top 15, but they need to win it. They need to capitalize on these eliminations. Está bobo el Songat. Bobo, fue eso. Tiene pistola, mamón. Ya, mamón. Vamos a ver ahora, ay mi madre. ¿No tienen placa? ¿Dónde tiraste el Carlos de Tigre, Barba? Son dos. Double two. No tienen placa. ¿Tiene vaina? Ponte para ver cómo va la... Encontré un flare rocket. ¡No! ¡Recargo! ¡Coño, loco! Él no tenía que recargar y... 26 balas, mi loco. Y recarga en el open. Recarga antes de piquear. Otro sin ver la raya rosada. Mira, ese rocket ahí no tenía que... 14 kills hicieron la gente de Different. Multiplicó por 1.8. 14 por 1.8, vamos a ver. Ellos tenían 162 puntos, creo que eran. Ajá, más 162. Tienen ahora mismo 187 puntos. Ya yo gané medio. El otro que le seguía tenía como 112 era, o 120 y pico, ¿no era? 112 por ahí tenía. Ajá. Ya ellos están 50 puntos por encima, man. ¿Qué queda ahora? ¿Qué mapa queda? No, queda otro más. Queda otro mapa y el solo yo. Ah, sí. Eso está en, ellos están jugando en London. Ah, mira, yo creo que ellos pueden llevar su control, porque yo estoy viendo controles personalizados y todo. Pero hay que estar al lado del le vi un control personalizado. Sí, pero no creo que vayan a tener algo en el control. No, seguramente que se lo revisa. Eso llevaron diferentes. El blanquito tiene un teacher Palm Angel. Es caro. El de los lentes. Eso se lo compró su mamá, ¿tú sabes? Su mamá. A ver. El de la derecha de los lentes. ¿O ese poloche blanco? Sí, el poloche blanco es carísimo. No relaje, mano. ¿Alguien da? ¿Cuánto cuesta? Búscalo, no sé, pero es de una buena marca, es cara. Y dicen que son exclusivos. Un suéter de ellos cuesta $648. Tengo el mismo suéter aquí que me costó 10. Poloche cuesta $279. Ese no sé cuánto, pero son un par de pesos. Two shooters, aren't they? Two proper shooters. Are you saying you're getting old and slow? 15,000 pesos. I'm actually getting old, actually. Pero está bien. Slow, to be fair. I am slow. Well, you're obviously a good... My brain's there. It's still under there, ladies and gentlemen. I've just had a check. All right, High Vision, what was it like when Juki's picked you up for his team? I mean, never. He's the first one to actually give me a, a chance in actually a good team. So, I mean, I'm really excited. Yo creo que ellos son de Londres, lo que ganan ahora. He's one of the best for sure. Lennon, let's have a chat. There's a good reason why London loves this man. Lennon, for you, what's this LAN experience been like? Talk me through how you kept your nerves in check. The crowd's amazing. Qué bonito jugadores de ping, It's amazing. I don't know, I've just kind of like just chilled out a little bit, stayed calm and kept the team calm and stuff like that. But we really needed that game, so
All right, come in here, come in here. Stick together, lads, stick together. Because you have to stick together now. The odds are against you as we go into this final match. Loco, eso debe ser una experiencia loquísima, loco. How do you think you're going to approach this final drop? We're just going to go out there, try to do our best, to be honest. We've had a bit of a stinker. Coger para allá, que te paguen todo, estadía, comida, que te paguen también. It's fine. They've got this. They've absolutely got this. London, please give it up for Team Jukies. Y fácilmente te invitan también para que juegue nuevo Call of Duty también. Well done indeed from Jukies. Feels nice. Again, I'm a big fan of him, and the fact that he gets a victory, 60 points. I mean, come on, that's a lot. And a lot is needed to catch up to Diaz Biffle, who is in first place, right at 150 or so. At least the last time I had a chance to watch them on that the leaderboard top right in game. But great game, nonetheless. EU on EU. Enigma, you hate to see it, but it happened. But the crowd, they loved it. Yeah, I mean, as Jukies comes out and says there, it was about time. However, they do indeed deliver that massive map for us in 5. And it all comes from the rotation. Jukies might have been so locked in that he wasn't sure, but he gets to the top of pass so early. And as teams are coming up from the bottom of village, it's a disgusting rotation that you have to try and make it through this layered, tiered area. And Jukies and Vision are just raining hellfire on any team that tries to get past them. Gatekeeping, picking up the big kills, and then go massive at the end to seal the deal. Seal the deal, indeed they did, but Dandra, going to you, Diaz Biffle was in first, as we talked about. I think they still are potentially, even though they don't get the victory this game, they were doing a tremendous job staying alive, and honestly, their positioning, even sometimes out in the open, they were still picking up elims where teams probably wouldn't. Dog, I don't know how they were able to hold this side of the mountain for so long. I'm just like, what? They're holding all of these teams pushing on it. They're just looking down, they're picking up all these kills, but they have like 2/3 of the circle at their back and nobody's coming down and shooting at them. But what was more impressive to me was their ability to get away from this positioning you see on your screen right now and make their way up the hill and be able to find just even more eliminations on their way up. I was saying it's going to be a little bit hairy for some of these other squads because even if they're not getting a lot of eliminations, they are still making it deep in the placements. He said making their way up the hill, perfect transition. Okay, vengo con otra. Vengo con otra pregunta. Una pregunta capciosa. Si ustedes tienen la posibilidad, ok, suponiendo, ustedes tienen la posibilidad de ir y ustedes están claros de que dándolo todo, ustedes pueden ganar el torneo. Pero para ir, tú necesitas un dinero, de que tú necesitas un dinerito para pagar un par de vainas del vuelo. Exacto, estadía, toda esa vaina. $2,000. Exacto, pero es el dinero que tiene tu mamá para pagar los depósitos de la casa. Tú no puedes conseguir forma, ya tú agotaste toda la manera de buscar dinero para ir. Pero esa es la única forma que tú tienes ahora mismo, que es gastar el dinero Flow película, gastar el dinero de tu mamá para la casa. Eso es lo único. Y ella no te lo va a dar, obviamente, tú solo tienes que robar. No, sí no. Ah, no, robamos. Pero tú estás claro que tú ganas. No. Así no, yo no lo compro. Está bien, tu mamá te lo va a dar. Tu mamá te lo va a dar. Tu mamá te lo va a dar. Ajá. Entonces tú tienes que ir y ganar, obligado. Tú tienes que ganar porque si no te quedaste sin casa. Exacto, tú básicamente apostando. Exacto, claro, tú lo harías. Ahora, de la posición 1 hasta la 25, la que menos gana son $2,500. O sea que incluso si tú quedas en tercero, tú ganarías algo. Claro, mío. Ahora mismo, no sé. Tú ganas como $60,000, mío, Ah, pues ahí está, en verdad, yo iría. El tercer lugar gana como 60, El segundo lugar gana 80. Yo iría. El que menos gana $2,500. Para el equipo completo. Claro, para el equipo completo. Pero tú sabes la cantidad de gente mejor que tú que hay. Sí, pero tú también eres bueno. Es lo que dice Brugal. Tú eres bueno y tú tienes la posibilidad. Exacto. O sea, tú sabes que si tú juegas el máximo de tu capacidad todo el tiempo del juego, tú vas a poder ganar por lo menos en el segundo lugar. Tú dices, se puede lograr. Ah, no. Es que yo soy un criminal al 100%. Soy criminal. Sí, yo voy.
Pero tú sabes que eso es difícil, o sea, tú te tienes que meter en una psicología, una presión psicológica fuerte para tú jugar siempre a esa capacidad, loco, eso es difícil. Aunque tenga daños cerebrales después, pero sí. Son $833 a cada uno. Uno resuelve el primer mes con eso. Después se busca algo. Se hace un lío y se buscan más. Exacto. Pero por lo menos lo intentaste, que pudiste haberlo hecho mejor, pero por lo menos estás sobreviviendo. Yo diría, si yo tengo un equipo al mismo nivel mío, así. No, porque todo el que está contigo está... Al mismo o por encima del nivel mío. Es que ya si tú llegaste ahí ya es porque tú tienes mucho nivel, porque para llegar ahí en esa clasificatoria, eso... Exacto, tú peleas contra pila de gente del mundo que tienen rato jugando. Claro, me acá. No, claro. En Warzone 1 yo lo hubiera hecho. Yo hubiera ido. Aquí en Warzone 2 yo no sé. No, pero vamos entonces para la otra, ¿ves? Porque eso son... Mira, $100,000. Mira, el 10º lugar gana $10,000. El 10º. Mira, el lugar número 20 gana $5,000. Tú ves, el que menos gana $5,000. Que en caso de... ¿Cuántos serían ahí? Si tú quedas en vaina. En el lugar número 20. Dividido 5 entre 3. 1666. 1600, ya ahí está la mitad. De lo que te llevaste. De lo que te robaste. Los puertorriqueños eran malísimos, ¿verdad? ¿Cuál? El tipo Tenus. Sí. Y ellos clasificaron. El equipo de Peluca tampoco era de que muy guau, realmente. ¿Cómo que se llama el streamer que estaba con él? Flex y no, pero Flex bueno, y Flex. Fojos. Flex no es la gran cosa, ¿verdad? Pero... Flex y todo. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bajo control? Yo no sé por qué le pones tan difícil. Brugal, aquí dice en el chat que por qué tú pones las preguntas tan difíciles. Es que esa es la idea, que tú tengas como una disyuntiva moral, así como que una encrucijada, que tú tengas que decidir algo que sea difícil para tu vida. Coño, pero robarle a tu mamá. Coño, mano, espérate. Nada más por eso, Dios te pero por eso, o sea, tú no quieres hacerlo, loco, tú no eres así. Pero tú sabes que si tú ganas, tú vas a salir de todos los problemas. Sí, pero el niño es loco. O sea, en el corazón de él es una apuesta buena, loco. Él lo está haciendo por el bien de su familia. Deberían hacer una película de eso. Call of Duty debería hacer una película de eso. Yo soporto hacerla yo. ¿Qué tú dices? Ellos deberían ya tener así como su universo como Marvel. Pero ellos tienen su universo como Marvel, en verdad. El juego, la campaña es una película, ¿sí? Eso es durísimo, en verdad. A mí me gustó esta, loco. La campaña me gustó pila. Ahí están los puntos. 170 el primero, 125 el segundo, a 1000 en tercer lugar, 112. Loco, le llevan muchísimo. Loco, ya te estoy diciendo que ya ellos ganaron. Nada más quedó. ¿Cuánto más va a quedar? Mira, Huskers con 50. En el último casi. Claro, pero Husker, el pobre, no ha llegado lejos en esta vuelta. Veo que es difícil jugar con gente con control hoy. En el 20, o sea, por lo menos se gana algo. Por lo menos se lleva 5,000. 1,600 se lleva. Sí, él queda ahí. Ahí está en el 11º lugar.
Team Biffle, at least 50 points ahead of the nearest competitor. It's almost as if the other 49 squads are going to be preying on their downfall, Goj. They're all playing for second, Tiff. Let's be very clear. You're right. 45 points ahead of Hisoka. And Dandro called it out. They need this team to get full wipe with 0 points. And even still, the best game of the day was the one we just saw. That was 54 points. The only team that even has a chance to catch Team Biffle is Team Hisoka. But the rest of the squads are all right next to each other. Everybody jockeying inside from about 6th all the way down to about 15th. The spread is so razor thin, which is how you saw Juki's jump from 46th to 9th. Let's head in to the 6th and final. Ay, Dios mío. ¿Ustedes vieron esto? Que en el metro chocaron 2 trenes. Ay, mi madre, ¿y cómo? ¿Cuándo, loco? Ahora mismo salió eso. Entra a el último minuto. Ay, Dios mío. ¿Dónde está eso? Manda el Los link. 3 de Villamella, mío, que están arriba. Ay, Dios santo. Yo sé, creo que seguro en el cambio de cuando ellos van al final de la... Chocan de frente fue. Exacto, porque hay una vaina que da el paso, como que se conecta de otra forma, para que uno vaya para una línea a otra. Quizás eso lo dejaron abierto, loco. Diablo, mira. Qué guaremate, loco, qué error. No, loco, y salieron videos. Dame, loco, manda, loco, yo no... Sí. Mándame. Lo voy a mandar por el... Ay, mi madre. Qué bueno que pasó. Digo, perdóname. Ojalá no haya habido tragedia. No, perdóname. Ojalá que no haya existido tragedia. Pero pues, ¿sabes qué pasa? Que por cuestiones de política y dinero y vaina, tú esos choferes que están en el metro son nuevecitos. Nuevos. Son nuevos porque no le querían pagar a los otros. Hace un mes detonaron a toditos los viejos y esa gente no tiene ni 3 meses de experiencia manejando metro. Eso fue en producción. Ahí no hubo QA para que el informático entienda. Increíble, mano. Dejaron eso abierto. ¿Cómo dejaron eso abierto? Bobo. Metro. Ay, Bobo. Choca. Metro Santo Domingo. Mira, y hay un video, loco, de todo. Mándamelo el video, Barba, porque ¿dónde está el video? Yo estoy viendo aquí, lo estoy streameando en YouTube. ¿Tú estás en YouTube? Ajá. Dame, No, pero no hay un video cuando chocan ya. Ya está chocado ya. Sí, es bobo, man. No, pero no creo que yo que haya chocado y que muy duro. No. Yo imaginaba que era una super tragedia. Se ve que ellos frenaron como a tiempo. Sí. Un vasito y ya. Ajá. Because he knows that there's a member that was able to snake off into the water. Sometimes if you're running amok, you have to get into water. Que abrían hasta la puerta. Abrían la puerta, mismo se muy arriba. Ya empezó la otra. Ahí está la puerta, así que nos vamos luego. ¿Qué empezó? Creo. ¿Qué pasó? O esto es replay. No, empezó ya. Empezó. Big Pavo. ¿Qué es lo que hace Champi solo por ahí? A strong start and a mediocre finish. We'll see if they can finish well in the final map. As Smixy getting the better of Levi on the other side. Smixy going big to potentially take down the Australian team as Zeppa and Teeny close the gap. And this is what they need to do. We were talking to Smixy earlier on. Frankie pulled her aside. Hey, what's going on? It's just like we just need to win that first initial engagement. If they're already picking off a couple members, getting that KP, that's exactly what is benefiting them. But Zeppa and Teeny waiting to see, hey, will Levi come back? Did he guess the Gulag win? No, so they will likely have to get enough cash to be able to buy them back. But then you jump on over to Observatory, the one team that has the best chance of catching Team Biffle. It's going to be on your screen. Team Soka, Skullface Mayapo, and Hisoka, the captain himself.
Yeah, the big question in my mind is this trio, do they go into this game and say, let's go absolutely crazy to try to take first place? They won't settle for second, of course, but do you kind of rest on your laurels a little bit and say, we want to stay alive, we want to maintain our position, because they do have a sizable gap from second to third. It's a 13-point margin, so if they just have a pretty solid game, they're likely going to lock up $80,000 to their name. Knowing this trio, though, they're not even looking at the leaderboard. They're just going to play their game. They're going to do what they do best. As off screen, you're seeing Lennon, Juki's finding a couple eliminations. They're keeping up that pace they set in map 5. Skull being patient, playing some head peeks here, but you've got the 2022 EU World Series of Warzone champions on the high ground going up against NA. So that's a heavy hitting fight. We'll check back in with that later as we keep on board with your current leaders here on LAN in the global finals. It's Team Biffle. Yo me veo Alma ese Signal, a ver, porque puede ser que tanta gente lo esté usando. Yo creo que es porque los otros snipers están vetados. Mierda, pero ya comenzó ya. Sí, loco. Comenzó ya. Mierda, yo no estaba activo y coloca. Yo pensé, te voy a preguntar ahorita, ¿no? ¿Quién fue que preguntó? Que si ya comenzó. Ah, fue Danger. No estaba sentado aquí, ¿no? Yeah, but here's the deal. Team Juki's just got wiped. All of them Estaba viendo el metro, era. Gulag. So if we wanted them to go back to back, the odds are already stacked against them. Moría el equipo de Big Five, mi madre. Sage goes down. Shifty not able to get by his teammates. Sage se quedó en el medio de todo. Echo, Tomsterbomb, and Bubble. I mean, Lo están pushando. Si se dan cuenta que están ahí, tiraron uno. Sage se quedó muy en el medio. Demasiado. Con 3 gente. Una casa, no me. Ellos lo intentaron pushar, pero entonces el airstrike no lo hizo nada y ellos están demasiado bien posicionados dentro de la casa. Tuvieron que va que obligado. And that story of Echo is a story that many of these teams share. I'll pause that story to say, well, it's Sage in the Gulag, and again, you want to maintain that position. Sage looking for his opposition, throws a grenade here from Brilo. Doesn't connect, which gives a little bit of information to Brilo to know that Sage is on the left-hand side. Sage says, no, you're not going to know that. I'm going to go to the right. Procs, no. Brilo thought he was on the left. A great move by Sage to outsmart his opponent. He's not going to lose that one. Not gonna lose the Gulag, maybe not gonna lose LAN here. Could you imagine? I know we have Pulse Check in the building upstairs sitting with J God and Lucky and Rampage, and they're just cheering on Biffle, their brother at arms. But Skullface here finds himself in the Gulag, but a heavy hitting one against Showo. Ya hay 4 teams fuera ya. Soka's team in second. Skullface a huge part of that. Jovo on the other side. Hay 4 en el lobby ya, mío. Needs a massive Hay 4 ya en el lobby. Loco, mira, debe ser loco frustrante que tú juegas un mundial y los primeros 5 minutos te saquen de la partida. Jovo wins out that one. Jovo's going to be heading back free and clear, but if I know anything about Mayapo and Skullface, Con lío, sí. and Hisoka is that they're 5 minutos de la partida, fuera ya. And that's exactly what just happened. Hit the flare, hit the rotate, doing an intel contract to get that next circle information, but Jowo just absolutely finessed in the Gulag, and you know, some low and behold Vamos a entrar al juego para hacer esta clase de sniper, a ver. In Warzone. Flowo, movement king, whatever you want to call him. Joe's the GOAT. Pero qué va, loco, ellos lo usan porque no pueden usar otra vez. Ah, tiene que ser eso, sí. Es por eso solamente que ellos lo usan, porque no pueden usar otro. Incluso en Ranked no pueden usar Sniper como uno lo usa, nada más ese que pueden usar. Oye, esa vaina. Lo que pasa es que no sé por qué ellos no quieren que el sniper mate de un tiro todos, porque imagínate, si te dan en la cabeza con un sniper te debe de matar. Sí, sería lo correcto. Pero también con una pistola. Que no, si te dieran un tiro en la cabeza con una pistola también te matan. Entonces ellos lo que tienen que balancear. Con una pistola tú te puedes salvar. Claro, ¿En la cabeza? Sí. No. Pero O sea, si difícil. tú tienes casco, si tú tienes casco. Ah, pues bueno, sí. Una pistola sí, pero una bala de AK ya tú no te salvas. No, tampoco. Entonces ellos tienen que balancear eso de alguna forma. La bala del 5.56.
Si es de penetración, sí te mata. Pero de esa bala también te puede salvar. Si tiene casco. Si tiene casco, sí. Si es hollow point no se salva. No, que es hollow point es hollow point. Estamos hablando de vida real. Que sí, te estoy diciendo. La hollow point lo que hace es que desgarra el tejido, lo que no hay forma de que se salve. Pero hay que ver qué penetración tiene. Porque, o sea, hay balas hechas nada más para que penetre a armadura. Se murió el juego. Yo lo que creo que en el juego deberían de matar a todos de un tiro. Sí, sería lo más idóneo. ¿Tú te imaginas el SPX 80 matando de un tiro? Bueno, ya eso sería una burrada. Sería una locura. Ese sniper que parece un cal. Sí. Bueno, un SPR. Es un SPR. Sí, es más rápido que el cal. Sería una locura. Pero yo extraño mi cal, en verdad. Yo también, lo que me gustaba pila. Era como que se sentía bien en la mano. Bueno, tal vez puede ser que en otro juego maten de un tiro, tal vez. Tal vez lo pongan así porque ellos quieren cambiar muchas cosas. Coño, loco, por eso no. La gente se divertía jugando Sniper. Pero él dice que no. Pero él dice que no le gustan los snipers que matan de un tiro. No, a mí no me gustan, ¿no? O sea, en todos los juegos divertido, loco. Loco, en todos los juegos que yo jugaba de FPS, en todos los juegos que yo jugaba de FPS me parece como injusto. Que tú no puedas disparar ni para atrás. No lo veo injusto, porque mira Puggy está súper mega balanceado. Por ejemplo, si tú tienes un casco de nivel 2, Puggy, un Kark, a mí en PUBG me gustaba. Escucha, a mí en PUBG me gustaba porque tú no puedes que rushar en PUBG con un sniper en la mano. Es mucho más complicado tú disparar de cerca en PUBG porque tú te tienes que enfocar bacano. Obviamente tú lo puedes hacer, pero si te aparece un team que está bien posicionado y te dispara para atrás, tú estás muerto, loco. No es como aquí en Warzone que tú aguantas un par de tiros, ¡pah! Y como quiera lo mata al tipo. Era mucho más complicado en PUBG, loco. Espérate. Puggy está bien balanceado en cuanto a armadura y daño de arma. Que Puggy, todo el sniper matan de un tiro a la cabeza si tú tienes armor level 2. Sí, todos. Sí. Ajá. TMR te pegan un tiro, mira, SLR creo que te pega un tiro en la cabeza y te explota, te deja uno de vida. Eso es el sniper, eso aquí lo pueden hacer. Pueden poner tier de armadura. Level 1, level 2, level 3. También, no la cantidad de armas, sino la cantidad de protección de la armadura. Eso lo pueden hacer aquí en este juego. Este pana está a otro nivel, a otro nivel este pana. Lo mató con un MP5 como a 7 kilómetros. Además, queda en la cabeza requiere skill. Claro, era como una escopeta que te mate de 2 tiros. En PUBG era difícil, era mucho más difícil tú dedicarte a sniper y ser que pila de bueno de cerca o muy rápido. Aquí también tú requieres skills para dar un tiro en la cabeza. Skill, esta gente apuntan con el control ahí y va solo el tiro. No, pero obviamente rushar y dar un tiro en la cabeza con un sniper es casi imposible en este juego. ¿En el 2? Sí. Bueno, no sé aquí, pero por ejemplo... es lento, la bala es lenta, todo es lento básicamente. Pero por eso ellos balancearon el juego, para que no sea así tan abusivo, loco. Es que eso es demasiado abusivo. En el Warzone 1, loco, un tipo con control y un sniper en la mano, tú estabas muerto instantáneamente, loco. Tú no podías hacer nada. Por eso que no me gusta. Si tú tuvieras por lo menos la capacidad de pelear un chin para atrás, de que mierda, él tiene sniper y yo sé que es más difícil yo matarlo porque él me va a matar mucho más rápido, pero aún así yo puedo pelear a lo que era la realidad, que era de que tú no puedes hacer nada, te moriste ya.
Pero como quiera, aquí los snipers matan, o sea, algunos matan de un tiro. A cualquier distancia, si tú le das en la cabeza. El que yo uso mata de un solo tiro, el MSPR. A cualquier distancia. En la cabeza si tú le das. Lo único que tú tienes que calcular es la velocidad de bala y ya. Claro, porque la tire es heavy en la cabeza. ¿Y si está volando? No, porque volando son los tiros que yo he dado mejor. Pero yo digo cuando tiene como la armadura blanca. No, así yo. ¿Tú no viste un clic que yo tengo? Que yo lo mato con la armadura blanca. Si tú le das la cabeza, tú lo tumbas. Álvaro. Tú lo tumbas, yo tengo clic. Volando. Claro, volando. Tú lo tumbas. Y tú le das el tiro en la cabeza y tú lo tumbas. Y aparece que tú le diste con todo y la protección. Pero eso es dificilísimo de hacer. Yo he dado sin mentirte más de 6 tiros así. O sea, tú necesitas skill para hacer esa vaina. No es como que tú tienes una escopeta en la mano y tú le das 2 tiros a un tigre y lo estás reventando. Y lo mata en un segundo. No, ya. Esta gente está ganando. Esta gente está ganando sí o sí. Hay otra gente herido en la vuelta esa. Tengo saqueta de video. Que tengo saqueta de video de un pana que trabajaba allá. Mándalo. En los otros días. Mándalo. Ve acá, tú no. ¿Cómo así, Joel? ¿El cual se no está en el grupo? Mira eso, mira, déjame mandárselo a Barba y mandarle uno de ellos a Barba. Yo mandé uno. Métalo al grupo, ¿Quién tiene el número de Equalizer? ¿Tú tienes? No, Barba. Ahí está. O ya, eso es. A ver si Barba es. Además, Brugal, tú luchando en Warzone 1, ¿cuántas veces tú matabas con el sniper así? Tengo saco de video, lo voy a mandar todito para allá. Luchando con el sniper. Saco de gente, loco. ¿Tú no te acuerdas de los videos que yo subía? Con la cara. Pero no siempre te salía bien. No, pero tú aprendes a hacerlo y es como mucho más sencillo, en verdad, en Warzone 1. Obviamente, porque era más rápido. Todo era más rápido. Sí, cuando yo empecé a jugar Sniper, yo era malísimo, loco. ¿Tú no te acuerdas? Todo el mundo. Yo empecé a jugar Warzone 1 y yo era asquerosamente malo. Malísimo. Tuve Kami. Peor que Kami. 300 veces peor que Kami. Kami y yo más o menos empezamos a jugar al mismo tiempo. Lo que pasa es que Lo que pasa es que tú tienes a uno ahí al lado de ti, cerca de ti, que es un bobo, un dios en shooter. Exacto. Que yo lo tengo al lado de mí todos los días, pero... Tengo la misma sangre que él. Pero está retirado, ya no quiere jugar. Él me dijo de que pasé un verso los otros días. Yo le dije, vamos a darle, practica. Yo lo estoy yo lo estoy tratando de convencer a él. Ellos están en el medio de la calle, la gente de bifa. Míralo, como te veas. ¿Qué mapa es ese? ¿Es multiplayer? Está demasiado loco en el medio de la calle. Tú ves, eso ya tú no lo puedes hacer, eso no. Ya no. Eso era durísimo, porque mira, tú apuntabas rápido, tú podías usarla dentro de la casa. Tú disfrutabas matando con sniper. Era una arma utilizable. Ajá, si tú me te llegas a subir a ese nivel. Cuando la DMR estaba rota. No, pero la DMR era un abuso, loco. Cuando estaba rota, el navajo jugaba con la DMR, mi hermano, y era 25 kills seguro. ¿Quién? El navajas. ¿Quién el navajas? Razor. Sí. Cuando yo jugué la primera vez con él, estaba el meta de la DMR. De la DMR. También decía abatido. Loco, le dio duro ahí, sí. Estaba la Mac 10 también. Y después le fue fal. Loco, pero como que se cansó. Usted está viendo a Bifa. Ahora él es vaina de
Él juega Ace of Empire. Le puchan. No, pues no debieron. Así. Tiene malísima posición. ¿Y aún así lo mata Huskers? No, pero Huskers está vuelto una cagada, loco. Eso sí que los amigos de Biffer hablan más que el diablo. Y él está calladito. Sí, Biffer es tranquilísimo. ¡Ay! Arriba, tiene uno arriba. Arriba. Creo que Ya lo vio. lo he visto. Sí, ya lo vio. Le está tirando granada. ¿Y cuántas granadas era que tenía Biffer? Biffer tiró como 6 granadas. El día. Que decía que ya. Mira, el otro también tiene saco, mira. Ellos compran cajas de humo y guardan granadas, loco. Se murió. ¿Caja de humo? No hay caja de humo. Está vivo. No, caja de bala. Y di que con arma de... ¡Qué disparate! ¿Tú viste lo que hizo? ¡Qué tolloso! Ay. Uf, se la bebió Biffer. ¡Diablo! Tú estás loco. Es el mejor del mundo, mío. ¡Tú estás loco! No, Chifty lo salvó. Sí, lo salvó Chifty mató 2, loco. Chifty lo salvó. Top 4. Ya esa gente medio tan ganas, sí o sí, mío. 4, quedan... No. Tiene muy buena posición. No. ¿Qué pasó? Ah, 6. Se desesperó. El Chifty tiene demasiada buena posición, loco. ¿Por qué Biffer bajó, loco? Mángalo ahí en el agua. Tiene mira térmica. Subió Biffer, sí, eso es. Eso es buenísimo, Chifty. Luego ha matado saco Chifty. Creo que se va a morir. Tiene 8 kills. 9, 10 creo si mata al otro. 200 points potentially and looming. A 2v2 Ay, no. Diablo. with high ground positioning, but not a lot of gas mass to 2 para 2. El otro se llegó a revivir. 2 para 2. I just want to see him style on him. I know one's got the signal 50, but Shifty is down. Biffle. 2 para 1. No, 2 para 1, exacto. Keeping an eye out on flanked, not able to Biffle tiene 9 kills. Juntos. Ellos ganaron ya. Ganaron. GG. El mejor del mundo. Estoy diciendo. El mejor del mundo. Esos dos están demasiado a perro. Ya, medio ya, olvídate. Esos 100,000 se lo llevan a esa gente. Están demasiado perro el Chifty y el Biffer, perdón. Asistente. Chiste. Ya, por mí, ya que no jueguen más, ya que ya. Domination from Team Biffle. There were so many people that watched them in the World Series. Stage 1, Stage 2, and they said otro nivel, medio tango. they didn't have the Kim. They were all Esa gente están a otro nivel. was willing to do the dirty work. Shifty has had this mark on his name, a chip on his shoulder, and he has proved it on land that he can do it here, he can do it anywhere. Team Biffle are your champions. Ya ganaron. Sí. Ya. No hay nadie que lo alcance ya, man. No, ya le dieron el premio. Uf. Lo mejor del mundo, mío, ahora mismo.
¿Cuántos años tendrá Viper? Algunos 17, 18 por ahí solamente tiene. They've been cheering on EU all day, but they can see and recognize domination. El mejor del mundo, meo. The smiles on their faces, the smiles in the crowd. Mírale como tímido. Sí, él es súper tímido, él llegó a poner cámara, fue en vaina, en estos días, cuando ponía cámara. Victory. It has been for you guys. There was never any doubt from that second game onwards when you got your first victory, but to cap it all Mejor del mundo, meo. with another is something else entirely. Biffle, given that you guys came second, in fact you with other teammates came second in the World Series of Warzone NA last year, what does it mean to prove yourself against international competition on LAN? I mean, it's a great feeling. I know I've gotten third, Es a él que tienen que entrevistarlo, porque el team es de él. Claro. Man, this guy, you know, they took a chance on me. I wasn't an IGL. Oye, él quedó una vez tercero y ha quedado 2 veces en segundo, y primera vez que gana. I'll switch to it and I'll do my best. They said, all right, and it's history. And what does it take to be a natural IGL? Because you clearly are. Confidence. I got so much confidence in these guys and in myself, and I just told them, man, like the gear is clicking. Once it starts clicking, no other team can keep up with us. And I mean, we showed that today. I told them, bro, we're ending this with that kill. We're not letting them down the zone. We're gonna land on everybody. And Sage, for you came Tú ves que ellos son como de rasgo como mexicanos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ellos son latinos, son latinos. O sea, ellos nacieron allá, pero son descendientes de latinos. Los tres. Everybody in the world, the best gunny in the game, The Sage. the best player in the game. 2 months into practice. El Sage tiene como un año compitiendo. Pero Iván no está ahí. ¿Cómo que se llama? Dusi, ¿cómo que se llama? Swag. ¿Una vez en Swag? Sí, y Swag, y sí, ese mismo, sí. Sí, están ahí, pero imagínate, man, esa gente no tiene el nivel que tienen ellos ahí. Shifty, say that into the microphone. I said it's trust. That's all it was, man. Switching from different rosters, from stage 1 to stage 2, with very little tournaments and very little practice. All it came down to is our trust. And you found that trust when you needed it most. However, trust can be broken. And I wonder what you guys are going to be doing with each other in that booth, because we are heading into solo Debe estar Tyson ahora revolcándose en su cama. Porque él decía que Chisty era vaina, cheto. Y que sacó su video probando. Sí, muchísimos videos, muchísimos, no uno. Le sacó como 5 videos. Oye, a que hable mierda ahora que estaba en la mundial ahí sin que ahí ganó. No, estamos viendo el Mundial de Warzone. Tal vez ahorita después de las 3, 4, 5 de la tarde por ahí. Estamos viendo el Mundial de Warzone. Ya ganó el team de Biffle. Mira el vaina de como con una placa. El MVP. ¿Le dieron el MVP a él? Sí. Bregó el tigre, man. Pero el Chiste también es, mira, una bestia. El que es el más nuevo del equipo. The World Series of Warzone Global Final. Mira, ahora va a jugar un solo. Is the solo YOLO pack. Drop into the ¿Cómo game es? with the essentials. Que se va a jugar solo ahora. No en trío, solo. Solo YOLO Chimera blueprints. $100,000 el que gane el primer lugar. Joel. The pack is Coño. available using code Vengo ahora, espérate. Visit the in-game store now. HyperX is the official peripheral partner of Call of Duty. Be sure to link your Twitch or YouTube account with your Activision profile now. Diablo, mi mamá me mandó una vaina de que advertencia, van a subir unas fotos del desvío del río de Jabón de que por WhatsApp. El archivo se llama Canal por la Unión Car JPG. No abras esos
archivo porque son virus haitianos que hackean el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Y eso es lo que era. Como que hackea el haitiano. Sí. I know FIFA, so he's very good in solos. I will go for him. I'll say FIFA. The hell you didn't say yourself? No, dude, I suck at solos, dude. I think I'm gonna go with FIFA because he won the last one and he's just a really consistent player. I think El solo YOLO ahora mío. La partida más difícil del torneo. I think either FIFA kill or Breadman. One or the other. Those guys are very good at playing positioning. I think ¿Quién ganará ahora ese? Smartest players in the game. I mean, I hope I win the solo YOLO because that's a big stack of money. But other top contenders for sure. Breadman, he's really good at playing solos. FIFA, of course, won the previous one. Low-key, I'll have my money on Shifty. He's probably one of the most smartest endgame players. You can probably swindle around. He is really lucky. He does get lucky. He gets out of those mixy spots. I'm pretty sure I could see him winning it. Listen, it would be wrong if I chose anyone but myself. I'm picking myself for tomorrow. Breadman's winning the solo YOLO. Attention all Warzone warriors. Gear up for the ultimate battle royale experience. The Call of Duty Endowment Bowl, presented by USAA, is back. Get hyped for an elite level of competition. 10 military esports teams representing 3 nations. Competing for a single trophy. You'd love to see it. It's an all-land showdown. Tune in on October 5th as we drop into Al Mazrah. Squads will clash. Strats will develop. A champ will be crowned. See you in the drop zone. Stay frosty, troops, and level up the life offense. La otra partida va a comenzar en 1 minuto. Este es el solo YOLO. Ahora en el solo YOLO se puede ganar $100,000 más. Y ellos tienen 10,000, 100,000 en los bolsillos. Son como cuánto, como $3,500 Pero cada ya uno. se fue a la mitad, ¿y qué es lo que? Ahora vamos a jugar el solo YOLO. La mitad de la gente se fue, ¿y qué es lo que? ¿De dónde? De ahí, de la PC. Se guillaron. No, porque tú sabes que todavía, y ahora van a jugar, tienen que seguir jugando. Oye, Shifty se hizo 44 puntos, Pay fue 43 y 6, 38. Hello. Hello. No, Naruto. Porque hice algo aquí entonces. Tanquillado los tigres, tanquillado. Sage basically saying, I give it to Shifty, I think, but I'd kill him anyways if I see him. Well, that'd be fair enough. But Shifty maybe being the favorite to win, who knows? I mean, there's 150 to choose from. I mean, it's lovely and all, really the sentiment, isn't it? But all he's doing is offlaying pressure. He doesn't want to deal with any of that himself because at the end of the day, he wants that 6-figure check for himself. Sure. Of course you do. You one map and you walk away with that this afternoon. That is a hell of a way to end your 2023 World Series of Warzone. It definitely is, man. Dandro, I know you're not playing today. I mean, definitely you would win everything if you did. How would you go about playing solo YOLO today? For you personally? I'm bringing out all of the cheesiest things I possibly can, okay? I'm throwing the riot shield on my back. I'm loading up a shotgun with the Dragon's Fire Breath rounds. I'm dropping claymores, proximity mines. I'm just pulling out the dumbest things possible that are in the book. And you think I'm absolutely shooting bodies every single time. Because I feel like at this point, everyone's just relaxed. They got through their 6 maps. They're like, all right, listen, I spent 6 maps not trying to take fights and everything. I'm just taking the fight every single time. I will say, though, the most
most important thing that we will see players use that we have seen in the last 2 years is vehicles. Vehicles are going to be super, super important to rotate around the map, but also to use as cover. And we've seen finishes with the vehicles, except for, well, of course, year one, we're stumped with that one, but that was still exciting nonetheless. I mean, I'm coming in saying straight away, I totally disagree with your point about people being relaxed. Guys will have not even considered some of the points of the first 6 maps. They care far more about this one coming up. Sure, they've turned up as a squad here, they've taken part, but this is where you can win 100,000. Se atreve él. ¿Tú te imaginas de que también ganen uno del team del que gane el solo YOLO también? Pod v pod wars going on as things break down. Un abuso. Ya eso es como hacerle el especial a una gente que no tiene vida. Possibly the greatest clip in all of Warzone history, right? We have Scump, who's able to come up here, and oh my God, was it amazing. It is hard to ever bet against him when he has a gun in his hand in a Call of Duty title. He's going crazy! Oh my gosh! Ese fue el solo YOLO del año del último de verdad. Ahí quedó, en segundo lugar quedó Aida. Y Scum se llevó el primer lugar. Se volvió loco, fue a decirle a su mujer que me gané 100,000. Ese fue el último en verdad. Absolutely crazy. It was crazy when they popped the bubbly too. It was just awesome. They got the job for a reason. They know what they're talking about. Enigma, let's talk about FIFA. Ay, loco. Solo YOLO himself. Yeah, well, this is one of the reasons why I was so confident coming into today. 2022 solo YOLO winner 5 al kill. Estaba contra he's capable of hanging with just about anybody, and even in this moment, he essentially comes out of the sky and adapts on does the situation where pusieron ese es el 2022. El de Face Deuce, no, fue 5 al que gana. Ese es el de cosas, el de Estados Unidos. FIFA kill. Hicieron 2 fue. Uno de Estados Unidos y el otro de UK. FIFA kill ganó ese. El de Tepana, diablo. Pusieron el de cosas, pusieron el de peluca. Sí, me lo hay. Wow, loco. Eso fue loco. Increíble, loco, fue eso. $116,000. Quite honestly, is life-changing. I don't know what I would do with it. I'd probably buy something dumb and then regret it afterwards. Here's your prize pool. You notice a lot of zeros on there. A lot of zeros for first as well. $100,000 for first. Everybody else, even second, you're walking away with nothing. I guess you could say you got second place in solo YOLO. Maybe that's an accomplishment. I mean, I feel like if you're the person who wins solo YOLO, it feels great. But I always think about, what if you're that person who comes second and loses that final 1v1? Terrible. It can't feel good. I want last or second place. I would rather be done last. Well, okay, either way, you're walking away with 0, the big goose egg. Okay, 100,000. It's going to be great. We're getting everything loaded up, but now, D'Angelo, let's actually send it to you once again. You came up with this segment. Let's spin that wheel. Let's spin the wheel, everybody. If yet again you miss it in the LCQ when we had those wild card maps, we were kind of talking, this is so random, we might as well just put all the names on a wheel and spin it. Well, hey, solo YOLO was a fantastic time to do that while we are here in London for the global final. So let's see, we haven't had anybody from EU yet, and we're sticking with the trade. It is, of course, another North American player in Jackal. So, Enigma, I don't know what we got to do, buddy. We got to figure out something to get an EU player in here. I mean, wonderful. Look, if there is a person who I'd love to see take that, I mean, Bubble has got a young girl on the way in November. So I think for me, if I'm talking to a European player, that's where I'd love to see it end up. So far, we've got DJ Moss, Desmond, Biffle, and Jackal. Biffle looking really strong, especially after his victory. Dream, you haven't had a chance to spin that wheel, so why don't you take a stab at it? I wish we had like a live one here, you know, but here we go. We're gonna spin that reel and then it's off. All right, who's it gonna land on? Is it gonna land on maybe a global expansion team flavor? Maybe for Enigma and EU one, but hey, Mexico surprised us today. Maybe we'll get one of them. Maybe we'll get the Ecuadorian king. Hey, there's the EU. Yeah,
There it is. And specifically, Rocket, you finally, it was you, the magic sauce we needed, right? Well done. Ah, pero eso es random, no pelean todito. I mean, it is totally random. I mean, out there. Ay, sí. Let us know who you think is going to be taking it. Twitch also O sea, la pelea es contra es random, o sea, ellos eligen random con quiénes se van a enfrentar. ¿Cómo así? Que es al azar con una rueda. Ellos tiran una tómbola, una rueda así, y caen las dos personas que se van a enfrentar. No es como que ellos tienen que pila de chance tampoco de ganarse los otros 100.000. No, porque el solo YOLO es una partida 1v1. Ajá, un todo contra todo. Espérate. Sí. No estoy entendiendo. Es una partida individual, loco. every single year. I don't know, because he's so chill. He's got the chillest comms. But honestly, Juki's, he's always finds himself in those top spots. He's calm when he's playing, and I mean, sometimes he's singing to himself. It's always a good time. So I'm gonna say he's gonna take it. Okay. And listen, I don't go against the wheel. The first spin landed on DJ Moss. I'm picking DJ Moss, baby. DJ Moss. He's going all the way. I can feel it in my bones. I'm going to be honest with you. For me, I'm probably going FIFA kill. His energy's been palpable. He wants to hype up that crowd, and a big victory here would mean a lot, not only to him, but also to the EU crowd. We're getting loaded up in that solo YOLO. Before we do, we're going to take a quick break. When we come back, $100,000 will be earned.
ladies and gentlemen, to the World Series of Warzone Global Finals presented by Prime Gaming. Solo YOLO is nearly underway. I promise you that lobby is about to get started. Until it does, we've got some loose ends to tie up, like our standings from today and all that money that was earned from all 150 players. I'm Taylor Reflections, Noble, your host, joined by Dream Crazy, Enigma, and Dandro. And here we go, right? Biffle, Sage, Shifty taking it all with 218 points. I mean, talk about dominating, Dandro. I mean, we kind of were looking, we were saying even before this event started, one of our big worries was, what if one team just kind of comes out the gate swinging, and by the time we get to the last map, we kind of already know what's going to happen? And well, that's exactly what this squad did. I knew from the very map one, I was keeping an eye on it. We had that graphic at the top right, which was like total kills, total elims, right? And they were at the top the entire map. So I'm not surprised to see that's how they started the day. They're ending the day at the top of the leaderboard. And Ahsoka in second place, that's got to feel good. I know it hurts, it's bittersweet, but second place is still something to take away for Global Finals. Yeah, but I also wanted to point out just the fact, again, that Juki's team had like literally jumped up from 46 to potentially earning nothing, because, right, you only earn something if you're top 25, and then they took 10th. Okay, so I took 10th. The screen did flip, so I'm just letting you know. They were in 10th place, guys. All right, they're in 10th place. I believe you, I trust you. We go down and $10,000 from nothing is crazy. And Enigma, here's our bubble teams at 21st place. I think walks away with nothing. That's tough. I mean, I'm looking at some of the squads there. You're talking, for example, your Savvy Ultras team. That's right. You know, they come out as your World Series of Warzone winners in Europe last year. It's definitely not been the afternoon for them. They've got a ridiculously good fan base. They spoke about bringing it home for Italy. Unfortunately, not their afternoon, but I fully expect them to bounce on back. A couple of other squads for us over on the European side, a couple of Spanish sides, and your French teams as well in that lineup. So, unfortunately, just falling short on the day. And I don't know if I'm going to continue to say names. We go down the list, 31st through 40th. One thing that I do want to say, though, for any team that made it here to be top 50 in the world when it comes to World Series of Warzone, it is truly a remarkable and special thing. You go back to stage 1 qualifiers at the very beginning, and even stage 2 open qualifiers. You had everybody in the world who was interested. It was free to play, free 99, the best price out there, right? Get involved and try and compete, try and qualify for stage 2 to move forward into the stage 2, stage 1 finals, and then ultimately LCQ. It wasn't an easy route to get to this point. It's been a harrowing journey, and the teams that made it here truly had to go through the gauntlet, Enigma. Yeah, 100%. You are looking at the 50 best teams in the world. You can put that forever. You are a part of history. This is the biggest event in terms of ¿Qué fue lo que tú me escribiste en el comentario? So it's again a massive congratulations to the team that managed to make it here. ¿En qué idioma qué? Que un tipo que el que tú mataste de primero, creo que fue, que dijo una vaina que yo no pude entender lo que él dice. Él dice como yo estaba en un lobby estaba yo en un lobby de Rusia. Estaba jugando con unos panes. Idioma rarísimo, loco. Loco, pero mira, a Biffle se le pega la mira como si fuera hacker. Sí, mío, es que... Mira, le da todos los tiros, ¿viste? Y es con control, loco. Yo conozco mucha gente que jugaba con teclado y mouse y se cambiaron. Que dicen que el COD es un juego para control. Ah, porque eso me sale tan difícil jugar en control eso, loco. Yo jugaba antes en control, pero yo no vuelvo para atrás, ¿no? Ni loco, como lo yo para atrás. Way back at Black Ops 2, right? Like everyone was like, what is this, right? But like it's something we adjusted to, something we adapted to, and year 3 for Solo YOLO, we're gonna see it again. I remember Puckett tweeting that because everybody's like, Black Ops 2, one of the best games out there, yeah, and then Puckett was like, remember, we had dual cap 40s then too, so that was something to consider, but it was, that's where I started my career, and it's always great. I do want to mention something, though. We did just watch that clip of Scump. Scump won that Solo YOLO without using a riot shield. So I think that's like I think that's the with caveat, the asterisk there is like, yeah, it's Scump with a weapon in a Call of Duty game, so maybe there's a little bit extra going on. But didn't have to use a riot shield to win. Well, Blade, FIFA. But they had vehicles. They did have vehicles, though, right? Like Scump was utilizing Jeeps. Like we saw FIFA doing the same. Juki's doing the same. Who's still, again, like it's just super important. You need it to move. You need it to rotate, and you need it for cover. I call it back to something that I think it was said in a recent interview where they were talking, they were saying, oh, is it Signal 50? Is this the big cheese? And
He said, no, there's actually something even worse out there. So I'm wondering what it is that they found. Oh, he didn't tell you? Coming out. No, they didn't tell us, but whatever it is, I believe that we will see it in this solo YOLO. As I said, I expect teams, the players individually, to have set themselves up for this just as much as they have done for the rest of the World Series. I will say that as the solo YOLOs have progressed over the years, teams are taking like this specific tournament way more serious, right? Like it would start off like a Captain's Cup, kind of like a creator type of thing. And then now, like every single year, teams are giving away their strategies. Like, you know what I mean? Like they're like, oh, I'm going to tell you now. I'm not going to tell you. I'm going to, you know? So you're going to see that, I feel like, I mean, if there is another one next year, hopefully, but you're going to see this just get more and more intense. More intense indeed, and you know, it brings up the conversation because we had a chance, you know, obviously Frankie interviewing Biffle, Sage, Shifty, you know, solo YOLO, who do you think's going to win it, and you know, Sage saying Shifty and this and that. I mean, you do have trios that you've been competing with for some time, all right? When we're talking about months and months, and even dating back before all of that, before even this iteration of World Series Warzone. You go back to last iteration of World Series Warzone. That's a lot of chemistry just to break up and go solo. Do we see any teams that we say, that's a team effort, let's try to help each other out? No, we don't. No? We don't see that in it. Not at all. Absolutely not. Man, you have 100K on the line. Like, you want to have that distinguished, you know, kind of part of you, right? You want to be able to say, I won this fair and square, not, oh, I teamed up with my teammates and we both took home $33,000. Like, you know, who wants to say that? It's like the lamest thing ever. What are these voices that you bring know. out every now and again? It's been Mickey a long Mouse day. and rehearsal? What's this today? Yeah, but like, no, he's right. I think that there's no chance that these guys decide to team up together. We've seen the staff come out and put shields between the players so they can't actually see what's going on here. They've got screens between them. I didn't even see that. You're right. And it is a case of like, I mean, I don't really care if I can say that I won the World Series of Warzone solo YOLO. I care that the $100,000 check cashes, and that will be something that all of these individuals want. I will say too, like, of course, competitive integrity, right? But a lot of these players, I mean, you know, they're humble about it. They want to win, and they want to win legit. Like, that's... Come on. I understand. I understand what you mean. Like, hey, maybe we can share this if we... No. Hey, fair enough. Look, I'm happy to be disproven in that situation. I just had to ask Enigma. It was a question that I had to bring to the forefront. The only thing I can see maybe happening, like I'm looking around right now, and a couple of these individuals are speaking to each other and talking through setups. Like, you want your buddy to do well, and it's like, well, if I finish first, I'd love if you finish second. But one of the things they might be doing is going, look, I'm going to land over here. You stay as far away from me as possible. On just fine. I mean, that could be the case, or maybe they're just going to say, who's your biggest competition? Who do we need to take out? But the one thing I wanted to say about sharing, these guys play ranked together all the time. And they're barely sharing SR. They're like yelling at each other that they're not getting taps in, right? That's like, right. I don't think we're sharing anything. Well, that might be the case. I mean, it is solo YOLO after all. Sharing isn't involved in that. They shared enough with the trios. Okay, let's be very clear about that. And now that that's done, you know, 100,000 would be quite nice to have. Landing spots, though, Enigma, you brought that up. So what are we thinking landing? Because you gotta think. Obviously, they're masters of the map. Everybody here is a master of the map, right? But you've been so used to landing in a particular location. Now it's like you got to switch that up. Do you just land in the water and just kind of swim around? You got to go central circle. You cannot be caught on rotation at all. You've got to find somewhere with some solid cover, perhaps a building that you can lock down, as was being brought up earlier, around proximity mines and claymores. You just essentially hunker down and get yourself in as good a spot as you can hope that no one will bother you. I watched the solo YOLO recently that Hisoka won, and his tactic at points was to essentially lie down in the bedroom and wait. So why not? I'm laying down, I'm hiding in the bathroom, I'm doing whatever I can to try and survive, okay, at the end of the day. Will it work? Probably not. I mean, we got to take that wild card map. That was a crazy one, and that's kind of like what we're going to see here for the solo YOLO. We're going to take one more break, but when we come back, solo YOLO is going to be coming your way. Don't go anywhere. We'll be right back.
Casi, sí, casi. Ya casi comienza. Ahora el solo YOLO ahora. Feel my heart beating. Feel my heart beneath my skin. Feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on. And she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Qué duro. Play poorly. Yeah. All right, okay, get your hand warmers on, get your head into the game. An Italian flag, sir. Shall we wave that? The crowd loves the flag. Oh, no, London. I said the crowd loves the flag. Okay, it turns out, I'm so sorry. It doesn't love your flag, but if you get a Union Jack there. Le hicieron búho a la bandera de Italia. Qué palomos son. This is interesting. La gente, la multitud, que ella dijo de que estaba hablando con un pana que tenía como la bandera de Italia ahí. Y le dije, ¿qué dice la multitud de Europa sobre Italia? De que
Y yo dije, Everyone can do that. Everyone is very good. But I can win. Yeah. Everyone else. I like the confidence, but my face there was like, hang on a second, you're being very, very nice, so I'll be nice to you. Good luck, boys. Good luck. You've made your mum very proud. All right then. Qué paloma, Let's cross tío. over to the other side of the stage. I feel slightly guilty. I'm giving a lot of love to Europe, but let's face it, they need it right now. They need hugs. Warm hugs, Team Almond. Almond, Ben, how are you getting on? I'm all right, you know. I can't complain about a third place performance today. It's rough we didn't win, you know. Obviously that's what you want, but congrats to Biffle and them. I mean, they played amazing today, so. That last map from you boys, you were sailing into second, and if it hadn't been such a clear lead from Biffle, ¿Por qué at the start, 160 I honestly ahora? think it could have been a podium finish for ¿En you dónde? guys. Son You know, only 150. one team could stand Hay there. 150 It was gente, so 160 close. gente I wish you all the luck en el lobby. in the solo YOLO, because apparently... Quizá los espectadores, ¿no? Lo que se mueve en la cámara por el mapa. Ya sé. Comenzó esta mierda ya. Loco, que ese sea tu trabajo, así, grabar las gameplay así, espectarla. Ey, está duro eso, loco. Te vamos a pagar para que ponga ángulo durísimo ahí. Está todo. I'm joking. We got Solo YOLO starting now. Let's get loud. $100,000 about to be earned, and this is a big moment. So without further ado, go Spider Diff. Take it away. Y ahora lo que eran tus amigos son tus enemigos 150 ahora. players behind us. The dividers are up. We did see little sneak peeks while Frankie was walking through Goj of teams making their loadouts. I saw Riot Shields being enacted, and man, now I'm worried. Like, who's gonna win 100K? ¿A quién tú vas a Players here, disfrutar? obviously 150, all streaming their own perspectives. If you want to watch a certain player, Estoy viendo el tuyo. maybe hop into their Pero que el tuyo está. ¿Con quién será que van a jugar ellos? O sea, ¿con qué arma? Biffer, mira. Biffer está jugando, ¿vale? Con la MP5. Voy a empezar a día Biffer para ver lo mismo nosotros dos. It's not like the good old days. It's not like the good old days. Comenzó esta vaina, mío. Vamos a ver. Era la última partida. En calidad 1080. Let's go, 10. Mira, aquí por lo menos no están spameando en día Biffer. Que los tigres. Ah, no, tengo que. Dura 10 minutos aquí. Mío, esta partida básicamente es campeón, ¿oíste? Vamos a ver cómo él juega. ¿Tú crees que él cambie mucho? Hasta el final. ¿Tú crees que él cambie mucho? O sea, todo el mundo. O sea, Díaz Biffer en específico. Porque él estaba jugando yo creo que sí. Pausado, pero también agresivo. No, pero no es lo mismo cuando solo lloro. Que el último que quede. Aquí no hay que buscar kit. Ok. O sea, la kill no vale. Tú puedes ganar con solo kills si tú quieres. Pero tienes que ganar. Ok. Mango su armita del agua. Esa no es una mierda en verdad, porque tú te tienes que vaciar a 32 balas a una gente para notar. Y no lo remata todavía. Exacto, no lo remata. ¿A quién que diablo? ¿A quién fue que él vio? Mira, ahí todo el mundo va a coger. Ahí todo el mundo va a coger la zona céntrica del mapa. Y se va a quedar ahí. Vamos a ver qué logra esto loco. Bro, why is it dropping 2 stims? What the fuck? Oh my god, replay. Sí, pero murieron 3. Tiene un despliegue. Le salió un que se muere. Puede salir de nuevo. Ok. Es justo. O sea, como le salió como un resurgimiento. Ah, ya. Diablo, Biffer dejó un humo ahí. Le debió mangar eso. Eso no le sirve de nada, ese. Eso no es para revivir amigo. O él se revive con self más rápido con eso. Sí, se revive más rápido. Jesus, this guy's got a riot shield. Con el escudo, ¿viste? Sí.
Él sabe que no le gana eso, a menos que le dé con 2 granadas, pero... O que lo stune. O que lo stune también, sí. Pero el diablo es que son muy grandes los riesgos. Porque una gente que sabe usarlo, tú sabes que te puede divariar. Porque todo el mundo que está ahí medio... Ese riesgo yo no lo tomaría, ¿no hay? Yo soy él y tomo ese M4, bro. Probably is. Sí. ¿Sabes? Compra que quieres. Fuck, I don't know if I should snipe or use my AK. Might just do AK. Jefe, el bobo de comprar ahí abajo. Ajá. No tiene... Ve porque yo te digo que él debió haber agarrado el humo de allí, de gasolina. Yo hubiese tirado eso y lo compro de una vez. Tiene que joder. La tiran en el techo. Sí. Hablo, ¿y si le dan de...? Ah, no, él no tiene que subir, en verdad. Fuck. You suck. I got the wrong gun. El otro para se asustó. Esta es la otra casa ya. Yo creo que está en esa casa roja, ¿fue? Él no cruzó. Motherfucker. Manga ese disco y lo pongo en el techo. Fuck, you know what? I think there's one-shot snipers in this. Mira, Aidan anda con un escudo. Ahí, el disco. Exacto, tú ves. Todo lo que está en el piso. De otro edificio. No piqué ahí mismo, papito. Bueno, yo hubiese hecho eso, en verdad, del principio, antes de piquear. Rotar y de dispararle desde ahí. El tipo tiene que estar ahí mismo. Si él le tira la granada, yo te aseguro que le da. Oh, nice. Diablo. Se asomó un chinfuego. Sí. Lo tienen vaqueado desde 3 sitios, en verdad. Creo que tiene uno al lado. Mira, y se quedó. ¿Está abajo? ¿O será adentro que ya? Enfrente. Creo que está adentro. No, está abajo. ¡Ay, sí, está ahí! ¿What the heck? El Mayapo era, loco. ¡No! Luego el Mayapo jugó duro ahorita. Sí, pero quedan 129 ya. Uy, self. Entonces, él tiene su humo, por lo menos. Él puede rotar. Él puede irse con el carro si él quiere. Otro. Offsetter zone, hold on. I have a Ya chance. en el medio de la zona, ¿verdad? Sí, ey. Está clutch ese vaina ahí. Ese disco. El que suba va a ver el disco de una vez y va a empezar a tirarle. Ya él tiene un microsegundo para matarlo más rápido. Like a bitch ride. 100K. Wish I had stealth, to be honest. Nice, bro. I did not know this guy fucking did that shit. Someone's on me for sure. I fucking heard that. Exacto, él sabe. Lo que pasa es que no se ha vuelto a mover. Él está claro que hay uno ahí.
Hostile UAV in the area. Oye, tú, él tiene rato en esa I casa. swear to God, I can't peep shit. Que pues son bobos. Al colmo también que lo están cazando, mío. Enemy UAV active. Bobo, limpié ese cuarto de un bobo. Ok, ya. Ahora a ver izquierda. Si hubiera uno que bajado, Bounty fácilmente se somewhere las on. acerca. Él está que revisa el mismo cuarto 6 veces antes de todos los ángulos. No coge eso. Hostile UAV in the area. Mira, está guapeado. Hay uno afuera. Está arriba. Ah, no, está abajo. Ahí son dos. ¿Son dos? Yo creo que No, sí. no lo escucho. Porque el que yo escuché, el que lo escuchó primero se fue como por adelante y el otro después cayó por atrás. A menos que él haya subido al techo y se haya tirado por atrás, pero yo lo vi abajo primero. Se juega. I don't like it. I want a No. UAV. 113 gente. El último. Come on, bro. Give me zone pool here. They threw a fucking decoy in here, bro. Mierda. Nah, that boy insane. What the fuck? You've got gas inbound. Safe zone relocated. ¿Qué truco le hizo? ¡No! Fuck No. you. No. El mismo tipo, loco. No sé, ya por favor, lo fue a matar. Lo tripió durísimo, loco. ¿A ti no te pasa que tú le das de que para tú de que abrir el No, mapa? bro, you see what I'm saying? Like, where the fuck's my first loadout drop? Disparando, tú dices. O sea, que yo cada vez que entro a ver una de las partidas, o sea, cada vez que quiero ver el mapa, de que le doy de que a que abra, y como si yo que estoy jugando. Ah, sí, sí. Él va para allá de nuevo. I'm gonna fuck no more. Yo la saqué. Es que él necesita sus armas, loco. Bueno, él tiene cuarto, él puede conseguir en otro sitio. Él lo que lo quería matar, porque él sabe que eso es céntrico y él puede cubrirse de muchos sitios. Es una buena posición, ¿verdad? Aparte de que tiene otra oportunidad también. Porque él todavía tiene regular. Ah, también. No way, ¿Vale? fucking bitch. Señor Brugal, ¿cómo estamos? ¿Quieres jugar? Estamos viendo el Mundial, bro. Que él lo sabe, yo no sé por qué. Sigue directo. Estoy viendo el pin de la partida. 2. Ahí no dije que me la guíe ni la calles. No. Usted no se la guió nada. Hablador. Enemy UAV active. Ahora él tiene 7000, sí. Ahí. A ver, aquí nadie dice que es campero, ¿eh?
No, cuando tú estás jugando por 150.000, ¿no? Y aquí se respeta. Digo por 100.000. Aparte de que no es una lobby pública, ¿no? Pero tú pones ahora mismo cualquier stream, Alright, sounds so todito fucking así. loud, bro. ¿Sabes lo que? Todito. Vamos a Right ver. here, I'm dead. ¿Qué está? Mira, Oscar. Mi Symphony está jugando. Mataron Katie a has 5 Fakir. minutes to get ready and 20 till yoga. So she reaches todavía for está race. vivo. Hostile UAV in the area. Están toditos metidos en una casa. Miren. Están toditos míos campeando. Todo el mundo está campeando. Ya Metos murió también. Tommy está metido también en una casa. Todo el mundo está campeando, mi loco. Van a llegar. Pepe. ¿Cuánto tú crees que lleguen a la penúltima zona? Como 60 gente. Muchísima gente. Yo apuesto a que llegan 70. That's in that building too. A la penúltima. Ah, mira, ya Peluca murió ya. El tipo que del año pasado. Y Chiste. A ver, Chiste. Chiste todavía está vivo. What the fuck? El buen chiste, papá. Con la cámara mal posicionada. Hey, ese coche, esos coches. Mira, un tercer coche. Are you getting enough of the sunshine vitamin? Promote your healthy immune function, plus get broad-spectrum benefits for your bones, cardiovascular system, and more with vitamin D3 from Life Extension. Katie has 5 minutes to get ready and 20 till yoga. So she reaches for Ratio's new keto-friendly beverage to take on the go. Now in the yogurt aisle. Ratio. We do the math so you don't have to. Have you ever noticed how tourism commercials use camera angles to make things look big and exciting? They make you think, wow, that looks like an epic vacation. Is it working? How about now? Hold on. You don't need to use camera magic to make this vacation look exciting. It actually is. This is our go big or go home trip to Texas. Go get your own. Para cerrar la zona ya casi. Kelly Blue Book Instant Cash Offer is an official Yo offer. tengo 2 años viendo anuncios. Loco, a Chiste. Chiste, loco. Puso un dron y no se dio cuenta que le entraron y lo mataron. Diablo. Está ahora en el Gulag con Z Dark. Vamos a ver si lo gana. Me pregunté, ¿Huskers tendrá perro husky siberiano? Wow. Porque es por eso que se llama así Huskers. Pero yo como que nunca lo he escuchado diciendo que sí tienen, ¿no? Murió Chiste ya. El hombre arrancó. Otro Husker. Chocó uno. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Visión SR mató. Loco, hay 4 coches rodeando a Biffo. A Biffo, ¿verdad? Sí. Yo no te podía ver a Biffo porque él puso un anuncio como de 2 horas. Ya. Como 4 coches, bueno. Mira el mapa. Estaban todos en la gasolinera detrás de él. Y rodearon para allá, para la zona. Están toditos ahí ahora. Loco, hay 79 todavía, mira. Te dije, loco. Todo el mundo está esperando el último círculo para matarse. Sí.
matarse, para quedar de último, mira. No, fucking shit. Ya va a ser un momento. Va a ser un momento, Yankee, va a ser inevitable. Entró uno ahí mismo. Se lo llevó, se lo llevó. That's what I needed. Sí, porque necesita eso. Claro, loot, arma. Lo está mirando, lo está mirando. No, 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 no. No, ay, mi madre. Everybody over, fellas. Oh my god. Él lo dijo. Puede ya que se acabe porque está en el medio ahora mismo. Necesita recargar también. Y el gulag ya se cerró. Loco, es ahí que está. Yo creo que ahí es que está Huskers, loco. En esa casa. Dame ver. Ah, no. Vamos para allá. No le dio. Mira que he leído, loco. La zona la va a puchar por fuera. Tiro el humo. Fuck me, bro. A su derecha. Háblemele. Lo mató, lo mató. Tiene que rematarlo. Tiene que rematarlo. No, no, lo vas a rematar de la... Mira, hay un humo ahí. Fuck you. Exacto, bien. Yo pensaba que el del carro venía a rematarlo, era. Tiene una mascarilla también. Yo vi una mascarilla ahí. Thought he had a gold gassy. Cúbrete. Se llevó a ese. Ella hay más. Ay, anda con un cuchillo. Que tire eso para adelante. Ah, no lo puede tirar. Diablo. ¿Arriba? Diablo, tiene que tirarse otro humo ahí, loco. ¡No! Fuck you, bro. No. Ya, él tenía que tirarse otro humo y cruzar, loco. Lo loco. Ya. Y antes de tirar una granada el tipo. Diablo. Loco, él tenía que tirar ese humo y cruzar, loco. Él se quedó en el medio. No. Nice try. Loco, el tipo antes de que lo remataran tiró una granada. Husker está vivo todavía. Dale pan de Husker. Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo. Loco, Husker está en el mismo medio, loco, con un sniper. ¡No! Mierda, está ¿Y muerto. cómo le dio? Atrás hay uno de... Se murió Husker también. ¿Tú eres? Él está, loco, se está... Ay, mi madre, que él está vivo de chepa, loco. Él no tiene ya mucha cobertura tampoco. Y él está en el mimito medio, loco. A él se lo van a llevar. Eventualmente él va a captar tanta atención que se lo van a llevar. Mire, ya lo están mirando de 3 sitios diferentes. Y él no puede subir tampoco. En el medio ahí. Diablo, ese tipo no coge tiro. Con escudo, increíble. Loco, son 100.000, loco, son 100.000. Murió. Aquí vale todo, Hisoka fue el que lo mató. Oh. Se quedó atrapado, loco. ¿Desde dónde? Al lado de él. He vuelto, chaval. Lo gualió durísimo, loco, el Hisoka. Ni siquiera lo vio. Disparó por... 1v1. Sí, pero quedan 9. Este es el último. Loco, se desmantelan ahora mismo. Habían 70 ahora mismo, loco. Ya reclamé vaina. Se desmantelan en segundos. Bueno, Skullface. ¡Ay! Diablo, el aire lo desbarató. ¿Cómo así que reclamar? Lo mató. Twitch drop. Mácara. Escudo. Arturo. ¡Uy! Están dando Twitch drop. Sí, ¿A quién tú? A Bifford, loco. Él está despertando a Skullface. Loco, hay saco de carro, loco. Hay 2 carros. Pero... Skin y la aquí. Eso es inteligente, eso que él está haciendo. Pero puede salirle mal. Si no se acuesta de arriba. Pensé que era un sorteo lo que iban a hacer. La aquí sí. Si lo ven desde abajo la marco, Skullface. Están a la izquierda. Sobre el skin. Y a la derecha abajo también. No. Bueno, lo pegó todo, lo pegó. Si se cae la mascó. Esa el escudo de 2 balas. De 2 placas, perdón. Mira el problema del que está abajo. ¿Por qué no lo mata, loco? No, pues yo creo que tiene uno abajo. Sí, porque él podía matar si estaba de espalda, en verdad. Claro, él tiene muy buen ángulo, loco. Ahí en el bush, él lo está ubicando todito, Va a tener que tirarse.
Él va a ganar. Él va a ganar. Es cool He's fight. got it. I think he's got to start shooting them. Yo creo que no. ¿Se fue ese? ¿Va ese? Wait, Ahí wait, está, I think I zona, saw ok. it. ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? Oh my god. ¿Ganó Skullface? Wait. Sí. Damn. Bárbaro. Metió mano subiéndose ahí arriba, loco. Holy shit, ¿Cómo estás? Yo, did you guys know who got second and Ganó third? Skullface, mano. Bregó. Ya, él no quería disparar desde el principio porque él sabía que si él mataba a uno, el último, ya iba a saber dónde él estaba y es difícil moverse desde arriba. Ya. Es duro. Se llevó 100,000 para su casa. Normal. No tuvo que ganar ni que en equipo ni nada, cállese su boca. Ganó el solo. Dude, I was in such a good position, man. Alto Él le da grano de él. seguramente a algo. Él le da seguramente a algo, le da su par de pesos. Claro, seguro ellos quedaron eso. Él seguro llegó solo allá. Se va solo. No, o sea, no, quizá él dijo, si cualquiera de los tres se lo gana, no lo dividimos entre los tres y ya. Y como quiera ellos van a ganar. Es como si hubiesen ganado la final. Bueno, en cuanto a dinero, sí. Sí, bro, estamos viendo el Mundial de Warzone. Nah, ain't no way. What? El pobre Biff, el compadre. Ese tunea que le dieron. Fue Dios en esa posición, meo. Sí, loco, esa posición tuvo muy Fue Dios en esa posición. Wait, what? Yo tengo mi skin. Nadie lo vio subiendo ni nada. ¿Es skin dura o skin caquita? Bueno, son mejor que la que te dan You're en not el even on the pase, en same verdad. team, though. I don't understand that, but whatever. Pero yo pensaba que se movía. Me vendieron sueño en TikTok. He purposely lost and said that he already got money in the bank for this Son event. proyectos. El que quedó abajo. No, una es un proyecto y la otra I es mean, para todas las armas. Quedó en so, like, segundo I lugar. get that, but at the same time, like, Diablo, era Bretman que estaba abajo. I don't even know. I didn't see for myself, so I don't even know if that's true or not. Qué duro. I don't even know if that's true. Oh my god, dude, it is so hot in here. Holy shit, I'm sweating. Diablo. Era del coro de vaina de Hisoka. Skullface. Dude, I cannot believe I got wall bang for the loss, bro. I was literally dead center zone. Man. Gee. Fuck. Did I get any bank at all? Yeah, we got 6,000 for getting 18th in the trios portion. I mean, we got 2,000 each. Honestly, I'm quite sad for both Husk and Bread. Was really hoping one of you would win it. Yeah, I mean, dude, Bread got second, and I mean, dude, I got 12th, but dude, I was center zone too, man. Like fuck, man. Dude, it's so sad. Like, it's not like I got 12th place. Like, it's not like I was like running into zone and died, you know? Like, I was literally center zone, there's no one shooting at me. Se completan todas las cosas al mismo tiempo. And it's got wallbang because I didn't realize that thing could be like that thing he shot me through was literally like paper. Like, it wasn't even reducing the amount of damage you're doing. It's a bummer, man. Bummer. $100,000, man. ¿Sabes lo que es? Un carro. De los buenos. Por tú ganas una sola partida, 100,000. En verdad, él ganó más que Dude, Diaz. like, bro, like. When life gets messy,
100.000 de 10 veces se vienen entre 3. Sí, pero seguramente como dijo Brugal, seguramente ellos tenían un acuerdo que el que gane se repartían un par de pesos. Ojalá. Seguramente le pasa 10k cada uno. Está bien 10k. Sí, porque fue el que ganó. Tal vez 20 cada uno. Está bien, Peque. Nosotros vamos, a veces jugamos dentro de un rato. Yo lo dividiría entre los tres, porque al fin y al cabo, él pudo llegar hasta ahí, fue por el equipo de él, porque clasificaron en equipo. No fue que él clasificó solo tampoco. Tal vez tú piensas así, pero tal vez yo no. Ahora, fíjate aquí. Él tumbó al otro, pero el otro quedó vivo. Mira. El otro quedó vivo. El autor ahí, sí. Ese streamer. Fue que Bredman lo remató. Bredman le tiró una granada al que él tumbó. Porque lo había visto primero. Eso es lo que él quería, loco. Que la atención al final no estuviera encima de él. Por eso él no disparó antes. Sí, pero como quiera, Bredman. Oye, Bredman ya lo había visto. Y también el de arriba. Ya ellos se vieron. Sí. Pero Bredman no sabía que él había tumbado al otro. No, él no sabía. Los tigres no necesitan tanta caridad, en verdad. Esos tigres no necesitan caridad, en verdad. La gente tiene su cuarto. Sí, pero como quiera, son equipos. Exacto. Sí, claro que sí, man. Esa gente. ¿Tú sabes lo que esa gente tuvieron que jugar para yo estar ahí? Los días, esa gente jugaron noche. Pasando hambre, frío y sueño, y el viaje parecía eterno. Es increíble. GG. Más filosófico ahora. Lo que es una bachata, ¿qué es lo que tú dices? Es una bachatero ahora. Di que es más filosófico. Anthony Santos. Estuvieron muy buenas las partidas. Sí, estaba duro, estaba durísimo, en verdad. Se aprende con esos juegos así. Arturo. Este monitor tiene para colocarle crosshair. Yo no sé, yo no tengo ese monitor. ¿Y para qué tú quieres un crosshair? Yo pensé que era el mismo tuyo, cabrón. Eso se ve pila de incómodo en el medio de la pantalla, loco. ¿Es AOC? Es para Brugal. ¿Es AOC? Rust. ¿Para Cruzo? Rust. Que no tienen Rust. Rust no. ¿Y por qué? Más realismo. Como Tarkov. Ya lo sabes. ¿Y que lo que tiramos para el partido entonces? Que lo que vamos a tirar para el partido entonces. ¿Que lo que? ¿Vamos a sacar camuflajes de platino entonces? No. Este hombre. No, ¿Quieres sacar ahora camuflaje? Ya que se acaba. Ya que van a sacar otro juego ahora. Tú vas a comprarte el otro y yo no. ¿Para qué? Yo no tengo money, pero si tú los tienes. Pero yo empecé a jugar fue en mayo y yo lo saqué. Es que tú eres más viciado que de todos los que estamos aquí. Por entonces. Bueno, tenía que sacarlo antes. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Servir al Señor Jesucristo. Estoy aquí arriba. Bueno, que le dé celular. Los otros días cojo yo un Uber para llegar a mi casa que estaba malo. Y el pana del Uber tenía puesto. Era como una canción de Cancerbero.